Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 8. Extremos de una cuerda editar. Menos de 3. Me gustaría empezar expresando mi agradecimiento a mi nueva versión beta, Talndir. Es la primera vez que alguien lee mi trabajo antes de publicarlo y la primera vez que tengo una versión beta. Aprecio todo el trabajo que han puesto en esta historia y la cantidad de comentarios que me han dado. No podría pedir a alguien mejor y espero que sepan cuánto aprecio todo el esfuerzo que están poniendo. Todos deberían esperar un salto en la calidad a partir de ahora. Como otra forma de decir gracias, me gustaría pedirles a ustedes, los lectores, que visiten la ficción de Talndir y den algo de amor de una comunidad a otra. Atención. Hubo un pequeño error. Accidentalmente dejé una oración que implicaba que Kiritsugu le había quitado a balón a Shirou, pero ese no es el caso. Desde entonces se corrigió para indicar que sus heridas fueron curadas por otros medios. Dado que ha pasado tanto tiempo desde el último capítulo, habrá una cantidad comparativamente abundante de notas previas y posteriores. Si no estás interesado, simplemente pasa a los puntos y líneas a continuación. Tuve una feliz Navidad y un próspero año nuevo, espero que todos ustedes, lectores, también lo hayan hecho. Como prometí, he salido de mi pausa y la producción de Fate. Un balance de escales está en marcha nuevamente. He tenido ideas sobre la progresión general de la historia y creo que a partir de este punto se ralentizará bastante en comparación con los otros capítulos. También voy a usar esta progresión retrasada para trabajar en mis descripciones de batallas y escenas de combate. Voy a tratar de mejorar el flujo general y el tono de las peleas. Si alguien quiere comentar sobre mi estilo, agregar sugerencias o tal vez incluso corregir mi forma de pensar y señalar que la forma en que escribo el combate está bien, escriba una reseña o escríbame un mensaje. Siempre es un placer hablar. Por lo que he podido deducir al buscar en fanfiction, las historias recientes que más éxito han tenido son las relacionadas con los videojuegos, un género que no me interesa demasiado. Las que no están relacionadas con los videojuegos y que también son muy populares son antiguas. Tienen entre 3 y 7 años. Una de las mejor valoradas tiene 984.258 palabras. Es increíble. Todavía no la he leído, pero la he puesto en mi lista con seguridad. Si recibo muchas recomendaciones tuyas, la subiré de categoría y le daré una oportunidad. Quería leer Servant Cook, pero he estado ocupado y quería terminar algo de mi propia escritura. Con el tiempo, con suerte, podremos empezar una pequeña competencia amistosa por la extensión. Solo puedo imaginar cómo se siente mi beta al leer esa línea, jeje. Me quedo absolutamente asombrada por los fanfictions que tienen cientos y, a veces, miles de reseñas. Si los comparo con mis miserables 27, soy un pececillo en un océano lleno de tiburones. Pero tengo que hacer todo lo posible para no desanimarme. Mi escritura todavía es nueva en comparación, así que solo espero que gane popularidad con el paso del tiempo. Fate también es un anime más antiguo, por lo que su afluencia de popularidad ha disminuido significativamente en comparación con cuando se lanzaron estas grandes ficciones. Con suerte, la popularidad regresará con el lanzamiento de Avengefell y Fate. Go, pero basta de quejarse, es hora de Fate. Un balance de escales. Kiritsugu ya sabía a dónde ir. Había estado allí 2 veces antes. Este infierno en la tierra, esta pesadilla ineludible. Sabía que nadie más podría o querría ser salvado. Solo había un individuo que lograría salir con vida de esto, y ciertamente no era el asesino de magos. Había muerto hace algún tiempo después de la muerte de su esposa. En este punto estaba funcionando puramente en piloto automático, persiguiendo un destino revelado a él por sus sueños. Tenía que encontrar al chico con el pelo rojo. Siguiendo el camino que se había visto caminar una vez antes, se encontró con una pila familiar de escombros, pero no vio una mano que sobresalía en el aire. ¿Había cambiado algo? ¿No había seguido el camino correcto? Había decidido el chico ir a otro lugar esta vez. Entonces lo vio, la mano justo donde había esperado que estuviera, levantándose hacia las escasas gotas de lluvia. Kiritsugu había llegado un poco antes, eso era todo.
Respirando aliviado, el asesino de magos se acercó y tomó la mano del chico. No se había dado cuenta de que estaba llorando hasta que sus propias lágrimas cayeron sobre el rostro del chico. Los ojos marrones opacos que parecían completamente desprovistos de vida, parecieron brillar y arder más al ver la expresión de su salvador. Kiritsugu presionó la mano del chico contra su mejilla, cerró los ojos y sonrió. Había salvado a una persona. Incluso si estaba destinado a hacerlo, incluso si era el destino, era lo suficientemente bueno para él. El solo hecho de poder sostener la mano de alguien a quien realmente había rescatado parecía aliviar la carga de saber que había causado indirectamente la muerte de tantas personas, otra vez. Tanto el sueño como Caster habían dejado muy claro que este chico era importante. Pero ahora que estaba allí en persona, la importancia era tan sutil como un espectáculo de fuegos artificiales. Este chico era la única persona a la que Kiritsugu realmente salvaría en su vida. Rescatar a alguien de la muerte no siempre significaba que estaba a salvo. A veces, una persona buscaba la muerte como su salvadora. Por retorcido que sea, prolongar la vida de alguien a veces puede ser un castigo. Este niño había sido herido por un ataque de otro y estaba mentalmente marcado por el horror presenciado después de eso. Aún así, podía ser salvado. Le darían una nueva familia y atención para curar sus heridas. Kiritsugu juró hacer lo que fuera necesario para salvarlo. Los ojos del niño se cerraron débilmente. Preocupado, Kiritsugu lo miró. Sus heridas acabarían con su vida pronto. Kiritsugu no tenía nada que pudiera usar para curar al niño, a menos que... sí, lo mantendría con vida el tiempo suficiente para que recibiera la atención médica adecuada. Kiritsugu metió la mano en su pecho y extrajo la vaina brillante de Avalon. La energía residual de saber permaneció en su interior, lo suficiente para repeler las maldiciones y mantener los órganos en funcionamiento. Esto funcionaría, tenía que funcionar. Salvaría al niño que se convertiría en Caster. Kiritsugu había llevado personalmente al niño hasta el hospital de Fuyuki, a pie. Los médicos y enfermeras lo habían examinado y se habían maravillado de su resistencia. Casi le habían dicho directamente a Kiritsugu que moriría, o que debería haber muerto. Raspaduras, cicatrices y moretones cubrían su cuerpo. Incluso algunos de sus huesos estaban magullados por la fuerza de la explosión. Su recuperación llevaría meses, o eso dijeron los médicos de todos modos. Sin que los médicos lo supieran, la ceniza maldita había invadido sus pulmones y debilitado su sistema nervioso. Avalon había hecho bien en prevenir problemas respiratorios permanentes, pero no había forma de saber qué efectos secundarios podría haber tenido una exposición como esa. Incluso después de usar la energía residual dentro de Avalon, las heridas del niño estarían todas curadas en unos pocos días como mínimo, una semana o dos como máximo. Kiritsugu había permanecido despierto toda la noche junto a la cama del chico. Con la boca cubierta por las manos entrelazadas, el asesino de magos consideró lo que sabía. Caster había mentido, en primer lugar, pero tal vez fuera por una buena razón. Si le hubieran dicho que Mailla moriría, habría hecho todo lo posible por mantenerla con vida. Ella no habría matado a Karilla y el final de la guerra podría haber cambiado. Tal vez Caster hubiera sabido cómo habría terminado la guerra si Mailla hubiera sido salvada, y había decidido que ese era el mejor resultado. Una cosa era segura. A través de sus visiones, a través de las palabras y acciones de Caster, este chico seguiría un camino infernal, como regalo por la traición y la soledad. Las palabras de Caster resonaron en la mente de Kiritsugu y su ojo tembló. El chico enfrentaría una traición constante, no tendría a nadie en quien confiar, ignorante del amor. No tendría a nadie a quien adorar, y nadie lo adoraría a él. ¿Por qué motivo solo podía adivinarlos? Ni consciente del arrepentimiento. Pero al menos estaría libre de remordimientos. Se sabía que el remordimiento destrozaba a los hombres más que el amor, la traición o incluso la soledad. La culpa era una contendiente cercana, pero ¿de qué tendría que sentirse culpable este chico? Kiritsugu pensó detenidamente sobre sus acciones y las palabras de Caster. Si Kiritsugu seguía la guía que había recibido, este chico finalmente se convertiría en Caster, o algo similar por lo menos.
Incluso con todos los defectos encontrados dentro del sirviente, convertirse en Caster era realmente el peor destino posible. Otro sueño apareció en los ojos de Kiritsugu. El sueño de un hombre que vestía un atuendo ceremonial rojo que empalaba a Excalibur en una colina de espadas mientras lloraba, disculpándose por sus acciones. Ese hombre también era Caster, pero no. La diferencia entre los dos era que uno era un contraguardián y el otro era un antihéroe. Cuando Kiritsugu tuvo el sueño por primera vez, había malinterpretado al contraguardián como él mismo después de la guerra, esencialmente en lo que se convertiría. Con toda la nueva información, Kiritsugu determinó que el contraguardián que había visto era una forma de Caster. No es que fueran uno y el mismo, eran completamente diferentes, separados por un evento o algo tan simple como una emoción. Disculparse por las propias acciones, desear volver atrás en el tiempo y cambiar un resultado, eso era arrepentimiento. Empalar a Excalibur en su mundo de espadas mientras se lamentaba por el resultado era arrepentimiento en su forma más pura. De una forma u otra, esa variación de Caster había matado a Saber y despreciado cada minuto después. Todo esto se alineó cuando Kiritsugu recordó a Adrian Caster, el que le había hablado largamente en su sueño más vívido y confuso. Ese sirviente había comentado que había muchas versiones de sí mismo y, si eso era cierto, era inevitable que hubiera una versión llena de arrepentimiento y enojo. Uno que no podía ver a través del bien que estaba haciendo, uno que se centraba principalmente en toda la culpa y el arrepentimiento que almacenaba en lo más profundo. En algún momento, Kiritsugu se había quedado dormido con la cabeza apoyada en la cama. Sorprendentemente, las enfermeras no habían hecho que se lo llevaran. Probablemente habían pensado que era el padre del niño y habían decidido dejarlo cerca. Cuando descubrieron que los dos no eran parientes a la mañana siguiente, lo habían sacado rápidamente de allí después de que terminara el horario de visitas. Si bien no quería irse, podía soportar dejar al niño solo por ahora. Estaba en coma y Kiritsugu tenía otros asuntos que atender. Como el pequeño dentro de la casa que estaba justo enfrente. Golpeó la puerta con el puño varias veces. Era el atardecer, alrededor de las 5 de la tarde. El asesino de magos esperó en la puerta un momento, hasta que una mujer mayor la abrió lentamente. A juzgar por sus rasgos faciales, era del oeste, una extranjera que pasaba gran parte del tiempo al sol. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó con una cálida sonrisa y una voz igualmente acogedora. Parecía increíblemente amable, por lo menos. Estoy aquí para hablar con Waver, él me estará esperando, respondió Kiritsugu secamente. Ella asintió solemnemente y cerró la puerta. Él pudo escucharla entrar y gritar algo indescifrable por las escaleras. Kiritsugu nunca había tenido la intención de dejar a Sakura con Waver por tanto tiempo, pero como el británico probablemente sabía, la explosión y lo que siguió después lo habían detenido. La puerta se abrió un poco y Waver se asomó por la esquina. Nunca dijiste que tendría que cuidarla durante 2 días, espetó, entrecerrando los ojos acusadoramente. Para alguien tan joven, tenía mucho rencor y confianza. Una combinación mortal que podía conducir a un éxito ilimitado o a una caída total. Kiritsugu parpadeó. Nunca dije que no tendrías que cuidarla por tanto tiempo. Esa lógica era infalible, y la mirada del joven reveló su frustración con la sólida defensa. Suspiró altivamente. Bien, ¿querías entrar o tenías tanta prisa que preferías que la tirara por la ventana? Waver abrió la puerta de par en par y se pasó una mano por el cabello. Me gustaría entrar si no te importa, no quisiera apresurar a Sakura. Kiritsugu hizo una leve reverencia, ignorando por completo el comentario. Cuando Waver volvió a entrar en la casa, Kiritsugu siguió al británico, quitándose el abrigo de los hombros. ¿Se va esa adorable niñita, Waver?, preguntó la mujer mayor. Sí, su tutor ha venido a recogerla hoy. Espero que no te importe si él toma un poco de té mientras ella prepara las maletas, respondió Waver. Era extraño escuchar el cambio de tono que se produjo cuando habló con sus abuelos. O, en todo caso, con sus supuestos abuelos. Kiritsugu había investigado la historia de esta casa en su tiempo libre. Era propiedad de una pareja de inmigrantes canadienses mayores, los Mackenzie. Waver debe haberlos convencido o hipnotizado para que creyeran que él era su nieto.
Fue bastante sensato. Algo en lo que el propio Kiritsugu nunca hubiera pensado. Vivienda gratuita en un lugar discreto con gente sencilla a la que nadie miraría dos veces. Kiritsugu cerró la puerta tras él y se quitó las botas. La habitación en la que entró tenía una mesa, 4 sillas y electrodomésticos compactos amontonados en un espacio limpio y ordenado. Era una cocina sencilla, obviamente no diseñada para una visita familiar extensa. Más adentro había una sala de estar con 2 sillones, un televisor y una chimenea. La pareja de ancianos estaba allí, sentada a la mesa de la cocina mientras su haber se servía una taza de café. Los Mackenzie lo saludaron en japonés, a lo que Kiritsugu respondió de la misma manera, con una reverencia incluida. La conversación luego pasó al inglés. Les agradezco que me hayan permitido entrar a su casa. No tardaré mucho. Ya he molestado demasiado, se disculpó Kiritsugu. La pareja mayor negó con la cabeza. Uaber dejó su taza de café sobre la encimera. Salió de la cocina subiendo unas escaleras por un breve momento antes de regresar. Para nada. Fue agradable tener a Sakura aquí. Eres una chica muy inteligente. Elogió el hombre, provocando una risa seca de Kiritsugu. Desafortunadamente no puedo atribuirme ese mérito, dijo el asesino de magos con nerviosismo, rascándose la nuca. Lo siento, ni siquiera me he presentado. Uaber le dirigió una mirada de fastidio desde detrás de su taza de café. Seguía molesto por no saber su nombre. Soy Kiritsugu Emiya. Estrechó la mano de la pareja de ancianos, que se identificaron como Glenn y Marta. Nos sorprende que ustedes sepan inglés y japonés, mientras que Sakura solo sabe japonés, dijo la mujer, Marta, maravillada mientras le entregaba a Kiritsugu una taza de té humeante. Sí, es cierto que Sakura no sabe inglés, pero ha sido un buen amigo, así que sabía que podía confiar en él, incluso si no podía hablar directamente con ella. Kiritsugu le devolvió la mirada mientras bebía un sorbo de té. Era un simple té de jazmín y le quemó la boca, pero el dolor valió la pena para hacer que el británico se estremeciera con solo una mirada. Glenn tomó un sorbo de su propia taza. Bueno, pareces un buen joven, Kiritsugu quería resoplar, joven. Estoy seguro de que serás un buen padre. Las 2 personas mayores en la habitación parecían ajenas a la batalla de miradas que se desarrollaba entre los 2 antiguos maestros. Uaber se atragantó con el café y tosió con fuerza mientras intentaba aclararse la garganta. Marta lo miró con preocupación y le preguntó si estaba bien. Estoy bien, hizo una pausa para toser, gracias. El asesino de magos volvió a beber su té y escuchó un ruido proveniente de las escaleras. Al girar la cabeza, vio a la joven con el mismo atuendo que le había dejado. Sus ojos todavía lucían vacíos, pero su piel no estaba tan pálida. Kiritsugu. Había más emoción en esa palabra de la que había oído decir desde que se conocieron. Probablemente, indetectable para las otras personas en la habitación. Un atisbo de esperanza. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó con una leve sonrisa. La chica se encogió de hombros y se dirigió hacia la puerta. Se puso los zapatos metódicamente y se sentó pacientemente en la puerta esperando a Kiritsugu. Me voy a ir de tu vista ahora, gracias una vez más por soportarnos, anunció mientras se levantaba y seguía Sakura hacia la puerta. Uaber siguió bebiendo café mientras observaba al asesino de magos irse. La mirada fría y serena de sus ojos estaba siendo traicionada por gotas de sudor que le corrían por la frente. Después de ponerse los zapatos y abrir la puerta, apoyó una mano sobre la cabeza de Sakura y se despidió. Uaber le dirigió una última mirada mientras cerraba la puerta de la casa. Es raro, señaló Sakura mientras caminaban por el camino de regreso a la calle. Kiritsugu resopló. Es joven e inseguro. Los hombres de su edad son bastante raros, sí. Se metió las manos en el abrigo con naturalidad y se giró para dirigirse al norte. ¿Puedo preguntarte algo? Sakura se encogió de hombros pasivamente. He buscado en la línea Matou y no pude encontrar ninguna Sakura. No eres de la casa Matou, ¿verdad?, preguntó, mirando a la chica de cabello violeta. Sus ojos normalmente fríos se enfriaron varios grados más. Parecía estar totalmente vacía por dentro. ¿Eres Sakura Tosaka, no?, preguntó, recibiendo un asentimiento muy superficial a cambio.
El asesino de magos tarareó apreciativamente. Dudo que quieran que regreses si te delatan, comenzó, hablando consigo mismo distraídamente. Veré qué puedo hacer. Puede que sea fuera de Fuyu. No quiero dejar Fuyuki, dijo, con voz tranquila y decidida. El asesino de magos estaba visiblemente sorprendido. No se lo esperaba en absoluto. Fuyuki era el lugar donde su propia familia la había repudiado, entregado a otra y violado por gusanos en lo que solo podía suponer que era una rutina diaria. ¿Qué razón tendría para querer quedarse además de un desafío infantil? Sería más seguro si te fueras, Souken no podría llegar a ti en otro país, señaló Kiritsugu. Si pudiera hacer que Sakura se fuera del país por un tiempo, podría concentrarse en matar al viejo gusano sin preocuparse por su seguridad. Después de haberlo derrotado, podría traerla de regreso a Fuyuki. Sakura negó con la cabeza, zanjando el debate y sus pensamientos con un solo movimiento. No se iba a ir y eso era definitivo para ella. Resignado al resultado, Kiritsugu limitó su alcance de traslado a Fuyuki. No estaba muy familiarizado con Fuyuki, al menos no lo suficiente como para conocer a las familias en particular. Taiga podría conocer a algunas familias que quisieran adoptar, tendría que comprobarlo más tarde. Su mente vagó hacia el niño que estaba en el hospital. Estaba lidiando con dos niños separados que estaban destrozados a su manera. Había presenciado los verdaderos horrores que demolieron a uno, mientras que solo podía imaginar cuán profundas eran las grietas en la mente del otro. Todos los que alguna vez conoció, su vida entera despojada en un instante. Tener que caminar por un infierno indescriptible con los gritos de los moribundos arremolinándose en cada esquina, todo mientras era incapaz de detener o ayudar a uno solo de ellos. La mano de Sakura tiró de la manga de su abrigo, trayendo sus pensamientos de vuelta al presente. No le estaba indicando que se detuviera, solo quería algo a lo que agarrarse mientras caminaban. Apenas audible, una voz suave murmuró dos palabras. Gracias. El gobierno era terrible. Kiritsugu nunca estuvo muy interesado en trabajar con el gobierno, pero ciertas cosas tenían que hacerse de cierta manera para hacer la vida más fácil. La adopción era una de esas cosas. Claro que Kiritsugu podría haber falsificado certificados de nacimiento y documentos legales, pero quería que todo fuera según las reglas para que el niño no tuviera problemas en el futuro. Temprano esta mañana, el niño se despertó de su coma. Kiritsugu había estado allí a su lado, esperando para que pudieran hablar largo y tendido. El niño había olvidado su nombre, por lo que Kiritsugu le había dado opciones para otro. El chico pelirrojo se había decidido por Shirou, un nombre que sonaba agradable al menos. Después de haberle dado un nombre al niño, el asesino de magos le dio otra opción. Convertirse en huérfano como tantos otros niños heridos en el hospital, o ser adoptado por la familia Mille y vivir con él. Shirou hizo una pausa y adoptó una expresión de profunda reflexión. Incluso posó con el puño cubriéndose la boca como si esta decisión requiriera un extenso consejo. Kiritsugu pensó que podría negarse y estaba al borde de destrozar su último fragmento de humanidad. Después de pensarlo unos segundos, Shirou negó con la cabeza en señal de acuerdo. Debido a su reciente recuperación de la conciencia, los médicos exigieron que el niño se quedara un día más. Kiritsugu dejó el bolígrafo y examinó los papeles que tenía delante para comprobar que la información y las firmas eran correctas. Lo había dicho una vez y lo volvería a decir. Odiaba al gobierno. El diario negro le llamó la atención a la tenue luz de la lámpara del escritorio. Lo deslizó por la superficie del escritorio y lo abrió por donde lo había dejado. En la última página documentada había un comprobante de ingreso al hospital del chico que había traído. Recogió el bolígrafo que acababa de dejar y empezó a escribir la última entrada, que no le llevó demasiado tiempo. En unos 5 minutos había terminado de escribir los acontecimientos del último día, así como una breve declaración de conclusión. Decidió empezar un nuevo libro, dejando este como un recuento de la Cuarta Guerra del Grial. Un nuevo diario estaría dedicado a su vida después de la guerra, o podría descartar por completo la idea del diario. No estaba seguro. Si Caster le creía, pasarían 10 años hasta que comenzara la Quinta Guerra del Grial. Antes de eso, no habría necesidad de escribir.
Levantándose del escritorio, el asesino de magos salió de su habitación con el diario en la mano. Se detuvo en una de las habitaciones de su nuevo hogar permanente y echó un vistazo por la puerta. Sakura dormía profundamente en su futón, envuelta en una manta blanca. Taiga había dicho que mañana averiguaría sobre familias en la zona que pudieran estar interesadas en la adopción. Todo en Fuyuki iba bien. Con todo este revuelo, Kiritsugu casi se había olvidado de Acht. Antes de irse, Justachade le había dicho que regresara con el grial, o que no regresara. No había ni una sola posibilidad de que el anciano Acht creyera que otro sirviente le había robado los sellos de mando de saber, y luego los había usado a los tres para encender Excalibur y suicidarse mientras destruía el grial con el mismo golpe final. Habían pasado 2 días desde el final de la guerra. Kiritsugu estaba seguro de que cualquier familia que se valiera de llamarse magos sabría de su conclusión. Acht se aferraría a su hija con un agarre de hierro, aunque solo fuera para torturar a Kiritsugu por sus fracasos. Pero no era conocido como el asesino de magos por nada. Acht había contado con su muerte si no podía recuperar el grial. Que Kiritsugu sobreviviera casi sin heridas ni discapacidades sería algo imprevisto. Ya se había puesto en contacto con un piloto por debajo de la mesa. No iba a dejar que Iria, su preciosa niña, permaneciera en las garras de Justachade. La puerta chirriante del cobertizo de piedra se abrió. Kiritsugu entró y caminó hacia la parte trasera, donde yacía su caja fuerte escondida. El diario fue colocado sobre fajos de billetes antes de que la puerta se cerrara y las cerraduras se volvieran a cerrar. Kiritsugu ya no necesitaría el libro, tenía todos los recuerdos grabados en su mente. Incluso ahora, las últimas palabras de Smiles podían recordarse textualmente. Si bien su participación generó más preguntas que respuestas, había poco que se pudiera hacer ahora. Kiritsugu se giró y se detuvo. Creyó oír algo, un chirrido. Con los ojos muy abiertos, corrió hacia la habitación de Sakura como un poseso. Con un brazo metido en su abrigo, buscó el familiar mango de su contender. El avión aterrizó, las ruedas emitiendo vapor mientras la humedad adherida a su superficie se calentaba a un ritmo increíble. Era un jet privado con un diseño que Kiritsugu no se molestó en recordar. Cuando la nave se detuvo, la puerta se abrió hidráulicamente y una voz masculina se escuchó a través del altavoz sobre la cabina del piloto. El despegue es en 24 horas, contigo o sin ti. Eso fue tiempo más que suficiente. Kiritsugu bajó las escaleras y se ajustó el abrigo para protegerse mejor del cortante viento invernal. A cierta distancia, un auto negro lo esperaba con las luces encendidas. Mientras caminaba, la puerta del jet privado se cerró y comenzó a rodar hacia un hangar. No era un aeropuerto internacional, pero era bastante grande para ser de propiedad privada. Kiritsugu se deslizó en el asiento del conductor del vehículo y se acomodó en su posición. Se detuvo para revisar la guantera y la consola central en busca de algo sospechoso. No había micrófonos ocultos ni explosivos, no había problema. Empezó a conducir hacia el castillo de Innsbern, repasando mentalmente el plan. Al acercarse, se acercaría a Klee. El campo delimitado sería difícil de atravesar, posiblemente el más difícil de su carrera. Afortunadamente, sus habilidades recientemente adquiridas en la creación de runas podrían ofrecer una nueva ventaja en la penetración en el campo. Una vez hecho eso, colocaría explosivos a distancia en la entrada principal mientras escalaba el costado del edificio. Haría estallar los explosivos y entraría por una ventana. Puede que pareciera contradictorio y lógico, pero si Acht se daba cuenta de que Kiritsugu había matado a todos los homúnculos que se interponían en su camino y estaba a punto de rescatar a Iria, la mataría él mismo. Si los soldados criados en laboratorio retrasaban a Kiritsugu aunque fuera un momento, eso le daría a Acht tiempo suficiente para matar a Iria. Era precisamente el tipo de degenerado vengativo que uno podría esperar que fuera. Kiritsugu había memorizado el diseño del segundo piso durante su tiempo allí, podría encontrar fácilmente su camino a la habitación de Iria una vez que ingresara al castillo. Usaría su abrigo para proteger a Iria, como lo había hecho con Sakura, y después de eso, mataría a todos en su camino para irse. La diferencia entre esta misión y las otras que había llevado a cabo era que el equipo al que estaba acostumbrado no estaría disponible.
El Calico y el Contender estaban en Fuyuki, en su arsenal oculto. De esa manera era más seguro. Si muriera, los Ainsburns no podrían realizar ingeniería inversa de su código místico. Si bien no lo tendría a mano para usarlo contra sus enemigos, era más importante preservar sus secretos. Al final, era solo un arma después de todo. No podría haber traído sus propias armas, incluso si hubiera querido, de todos modos. El piloto había estipulado que no se llevarían armas ni contrabando a bordo y Kiritsugu se vio obligado a respetar eso. Tener acceso casi ilimitado a vuelos no documentados en un jet privado era algo que no podía permitirse el lujo de desperdiciar. Kiritsugu tendría que sacar parte de la munición pesada almacenada en un pequeño pueblo al sur de Múnich. Hace años había almacenado un PTR-32 en un depósito enterrado básico. Era un rifle de asalto fabricado en Alemania, con recámara para 7.62 y alimentado por un cargador de tambor, nada menos. Cualquier loco que hubiera decidido poner cargadores de tambor de alta capacidad en rifles de asalto completamente automáticos, debería recibir un premio Nobel en opinión de Kiritsugu. Pero podría planificar su ataque más tarde, en este momento solo tenía que concentrarse en la línea amarilla discontinua que se movía constantemente. El asesino de magos revisó su arma y verificó que todos los componentes estaban como los había dejado. La palanca de carga cargó una bala, produciendo un satisfactorio ruido mecánico de metal contra metal. Un movimiento del pulgar y el arma quedó en modo automático. Con los ojos cerrados, se concentró en respirar. No podía dejar que sus emociones o miedos tomaran el control de su cuerpo. Si lo hacía, ella moriría. No podía cometer un error, todo necesitaba ser coordinado y preciso. El hombre se levantó de su asiento apoyado en el auto y avanzó lentamente hacia un castillo que se alzaba amenazante en la distancia. La zona le resultaba muy familiar. Había sido donde él y ella habían jugado durante el día, donde él e Irisbiel habían caminado por las noches, donde se había visto obligado a rescatar a Iri después de que Ash la arrojara al bosque como si fuera basura. Después de 5 minutos de caminar por la nieve recién caída, llegó al borde del campo delimitado por los Ainsburn. Echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que estaba en el área. Dejó caer las manos del arma, que colgaba cómodamente en el frente de una correa. Kiritsugu metió la mano en un bolsillo para sacar sus guantes. Al ponérselos, escuchó el agradable chirrido del cuero. Después de eso, metió la mano en más bolsillos para sacar rocas planas de tamaño promedio. En sus superficies estaban grabadas letras rúnicas. Eran runas de uso rápido. Rudimentarias e incapaces de una aplicación precisa, servían como refugio en situaciones peligrosas o en el uso apresurado de la hechicería, en teoría. Kiritsugu nunca las había usado antes, ni siquiera había probado si las combinaciones de runas separadas en el medio del lanzamiento funcionaban. Deberían, o al menos esperaba que así fuera. Esto era mucho más una suposición de lo que realmente había pretendido, pero penetrar el campo limitado en su sentido tradicional era algo esperado y prolongado. Anti-Feu, Anti-Urus y una nueva runa que aún no había usado. Dagas. Las dos primeras significaban fracaso y fragilidad respectivamente. Dagas era necesaria para su definición de avance. Además de las habilidades rúnicas naturales, Kiritsugu decidió aumentar aún más el potencial de estas runas. Sacando un cuchillo y despegando la manga de su abrigo, hizo un pequeño corte en la parte superior de su brazo. La sangre goteaba libremente de la herida, goteando sobre la superficie de las piedras rúnicas y empapándose en sus poros. Por el poco conocimiento de la hechicería adecuada que tenía Kiritsugu, esta aplicación debería infundir su origen en el hechizo. Probar esto en balas funcionaría, pero estaba lejos de ser sutil, no se activaba por sí solo y se podía detectar fácilmente ya que el maná necesitaba aplicarse directamente al medio. 3 piedras volaron hacia el campo delimitado y produjeron chispas salvajes de varios colores. Extendiendo una mano abierta, Kiritsugu transfirió maná a las runas que se calentaban rápidamente. La piedra pasó de un gris opaco a un rojo brillante y las runas grabadas brillaron con un blanco brillante. Un dolor punzante se atravesó en su palma que se arrastró constantemente hasta su hombro y se extendió aún más allá.
Kiritsugu apretó los dientes, usando su otra mano para estabilizar la que ya había levantado. Ahora entendía por qué los magos hacían una pose tan estereotipada al lanzar hechizos. Era así como se suponía que debía sentirse la hechicería. Las rocas continuaron aumentando de temperatura, al igual que el cuerpo del mago. La piedra licuada comenzó a gotear de la superficie debido al calor puro. Las piedras se sacudieron y traquetearon en su lugar, acercándose lentamente unas a otras mientras flotaban en el aire. Cuando el dolor le llegó al rostro y su visión empezó a nublarse, las runas explotaron y se llevaron consigo el campo delimitado. Como copos de nieve, fragmentos azules brillantes cayeron del cielo para cubrir la nieve blanda del suelo. Trozos de roca fundida chisporrotearon y crujieron en la nieve fría de abajo. El asesino de magos tomó aire varias veces y recuperó la visión con el flujo de oxígeno. El dolor y el calor que irradiaba a través de su cuerpo se disiparon con cada bocanada de aire frío. Había atravesado la defensa del campo delimitado, cortando momentáneamente el flujo de maná del creador, había provocado un cortocircuito en toda la construcción y había unido el cableado de forma incorrecta. Cuando el maná del creador original se reanudó, Kiritsugu aplicó una ráfaga adicional para sobrecargar el circuito ya debilitado. Había necesitado una cantidad considerable de maná en un tiempo muy corto, pero la primera prueba se había completado. Si no hubiera estado bien descansado y en su máximo rendimiento, Kiritsugu dudaba que hubiera sido capaz de lograrlo. El vapor salía de su boca y de debajo de su abrigo. Era como si hubiera corrido una milla en línea recta, con la garganta ardiendo y aspirando aire con avidez de forma autónoma. Aún así, el hombre avanzó con dificultad por el camino hacia el castillo con el arma en alto. No había ninguna interferencia que lo hiciera retroceder ahora. Un fuego frío ardía en lo profundo de los ojos negros. Miraban fijamente hacia la entrada del castillo. Casi esperaba que salieran homúnculos de allí, pero ni uno solo lo hizo. Al llegar a las grandes puertas dobles, rápidamente quitó y aplicó cuerdas detonantes a la superficie. Si bien no fue tan rápido y fácil como arrojar un ladrillo de C4, produjo una explosión de tamaño similar que tenía sentido si se consideraba de qué estaba hecho el cordón detonante en primer lugar. ¿Por qué no había decidido usar C4? Eso era fácil. No tenía ninguno. Tratar de encontrar contrabando como ese en tan poco tiempo era imposible, incluso para un mago con amplias conexiones. Una vez que se aplicó el cableado, Kiritsugu colocó un buscapersonas en toda la instalación. El dispositivo casi se estaba convirtiendo en un elemento básico de su oficio en este punto. Con un lanzamiento por debajo de la mano, Kiritsugu lanzó un gancho de agarre hacia el cielo. Estaba al oeste de la entrada principal, ya que era el mejor punto de acceso. Había una torre alta en la que podía colocar su gancho y la ventana del segundo piso era lo suficientemente grande para que pudiera entrar fácilmente. Además de estas dos cosas, si pasaba más tiempo moviéndose al otro lado del castillo, los homúnculos se moverían para proteger a Iria. Kiritsugu no era el único con una vendetta contra los Ainsberns y casi todos los enemigos que la familia había conocido sobre la chica homúnculo. Su muerte sería un golpe masivo para el progreso de la familia o al menos obtendría un rescate decente. Justachei tenía planes para ella y pagaría cualquier cosa para recuperarla. Una simple explosión del maná que le quedaba activó las runas incrustadas en el gancho. De forma poco natural, el gancho voló más lejos de lo que debía y pareció moverse en el aire. Con un sonido metálico satisfactorio, se aferró al parapeto almenado de la torre. Tirando de la cuerda para comprobar su estabilidad, Kiritsugu comenzó a escalar la pared. Si realmente tuviera experiencia en algún tipo de hechicería, habría algún tipo de hechizo que pudiera usar para saltar o ascender al segundo piso. A veces lamentaba haber renunciado a la hechicería formal. Entonces conoció a personas como Kainet el Mello y su determinación contra la hechicería se redobló. Aparte de todo esto, luchar contra un mago con hechicería era algo que se esperaba y que podía contrarrestarse. Ser poco convencional es lo que hizo a Kiritsugu tan efectivo en su carrera. Cerca de la ventana del segundo piso, Kiritsugu rebuscó en los bolsillos de su abrigo mientras sostenía todo su peso en el aire con un brazo. Apretó un botón, pero nada explotó debajo de él. ¿Qué demonios?, empezó a decir, echando un vistazo a su mano. Había pulsado el botón equivocado.
Movió el pulgar una pulgada hacia la izquierda, presionó la tecla de enviar y una gran explosión destrozó la puerta que tenía debajo. Un grito de dolor surgió del interior, probablemente un homúnculo que había sido alcanzado por la explosión o la metralla. Bajo sus pies había una ventana que daba al segundo piso. Fortaleciendo los músculos de sus piernas, el asesino de magos saltó desde la superficie con la fuerza suficiente para romper el cristal. En el movimiento de regreso, se estrelló contra la ventana y atravesó el cristal hasta el interior. Los fragmentos salieron disparados por el interior de la habitación. Los trozos de cristal crujieron bajo sus pies cuando aterrizó sobre ellos. Estaba en un dormitorio en desuso, lleno de muebles antiguos cubiertos por sábanas blancas. Cada superficie visible de la habitación estaba cubierta por una gruesa capa de polvo, y ahora de vidrio. El rifle de asalto estaba de nuevo en manos de Kiritsugu, e inmediatamente apuntó hacia la puerta. Como si fuera una señal, un homúnculo que se parecía a Irisbiel irrumpió empuñando una espada de algún tipo. Abrió la boca para hablar y tensó los brazos para preparar su arma, pero una bala le atravesó uno de los ojos y cayó al suelo antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba. El eco de un disparo resonó por los fríos pasillos de piedra. Kiritsugu pudo oírlo regresar un par de segundos después. Cerró un ojo con dolor, deseando haber traído tapones para los oídos para contrarrestar el ruido. Empeoraría antes de mejorar. Esta habitación estaba en el lado norte del castillo, Kiritsugu debería poder llegar a la de ella antes de encontrar una resistencia mayor. Su habitación estaba 3 puertas más abajo de la antigua habitación de él y de Iri en la esquina noreste. El asesino de magos se movió hacia la puerta, asegurando su izquierda y derecha mientras corría hacia la izquierda. La escalera principal, y por extensión, el vestíbulo, estaba justo adelante. Si había alguna posibilidad de que lo detuvieran, sería allí. Como había esperado, los homúnculos subieron las escaleras para llegar al segundo piso. Ninguno de ellos tenía una estructura facial tan angular o afilada como la de Irisbiel, y cada uno de ellos tenía algún tipo de defecto o diferencia que los diferenciaba aún más. Cabello en moños, afeitado o rizado. Ojos de diversas formas y ángulos, bocas en diferentes estados de plenitud. Kiritsugu no encontró pena en matar a cada uno con balas colocadas con precisión. No eran su esposa, eran diferentes. El primer puñado cayó debido a la sorpresa y las reacciones lentas. El enjambre siguiente aprendió de los errores de sus predecesores y comenzó a usar sus armas para desviar o bloquear las balas entrantes. Kiritsugu continuó disparando contra la multitud mientras avanzaba por el pasillo. El fuego de su presión constante y los cuerpos de sus hermanas detuvieron al menos el avance de los homúnculos por las escaleras. Kiritsugu no tenía granadas, por lo que la eliminación en toda el área estaba descartada. Simplemente tendría que moverse más rápido para compensar, incluso si sus oídos zumbaban y su cuerpo se sentía débil. Después de alejarse de la vista de las escaleras, Kiritsugu corrió por el pasillo, doblando una esquina a la derecha y contando las puertas a medida que pasaba. 1. Los sonidos de pasos resonaron detrás de él. 2. ¿Cómo iba a salir de aquí si la entrada principal estaba tan asegurada? 3. El asesino de magos se estrelló contra la puerta con el hombro primero. No estaba cerrada con llave, por lo que entró a trompicones en la habitación. Con un fuerte golpe, la puerta rebotó en la pared y se cerró detrás de él. Iri estaba allí, acurrucada en la cama por todo el ruido. Con rapidez de pensamiento, Kiritsugu se reforzó y empujó un armario para bloquear la puerta. Jadeando por el uso continuo de todas sus reservas de maná, Kiritsugu se giró para encontrar a su hija. «Papá». Se escuchó una voz suave desde un mar considerable de juguetes de peluche. «Sí, cariño», jadeó, secándose el sudor de la frente. Sus circuitos lo quemaban de adentro hacia afuera. Cada centímetro de su cuerpo gritaba desafiante, diciéndole que se detuviera por un momento para recuperarse. «Papá», gritó, convirtiéndose en un misil blanco mientras se aferraba a sus piernas con fuerza. Él luchó por mantener el equilibrio cuando ella chocó contra él. «El viejo Ach dijo que moriste y me dejaste sola», gritó, berreando contra las piernas de su padre. De repente, Kiritsugu se sintió mucho más ligero que cuando entró. El toque de su hija y el sonido de su voz difuminaron el dolor de sus heridas. «Nunca, nunca te dejaría».
Incluso si estuviéramos separados, encontraría una manera de llegar a ti, aseguró, apoyando una mano sobre su cabeza. Tenemos que irnos ahora, Iya, pero ponte esto primero, razonó Kiritsugu, sacando ambos brazos de su abrigo para dárselo. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, vistiendo su abrigo y con los ojos muy abiertos y brillantes. No es seguro aquí, te lo diré cuando salgamos, le explicó, levantándola con un brazo. Tápate los oídos, le sugirió, y ella lo hizo, apoyando la cabeza en su hombro. El asesino de magos se apartó de la puerta y levantó su rifle con un brazo. Colocó la culata del arma contra su cadera para estabilizarse y apuntó hacia la puerta, donde se oían pasos arrastrados desde el otro lado. Después de una breve pausa, se oyó un golpe y luego un ruido mucho más fuerte, ya que quienquiera que estuviera del otro lado aplicaba más esfuerzo para abrir la puerta. Estaba acorralado y tendría que luchar para salir, lo que sería el escenario menos deseable. Con Iya, su capacidad de combate estaría muy limitada. Con suerte, no habría demasiados homúnculos del otro lado, de lo contrario, escapar sería imposible. Un fuerte golpe resonó en el dormitorio, luego otro, y otro. Más fuerte y con mayor frecuencia, mientras el armario se sacudía y se estremecía. Después de una docena de golpes, el armario cayó en la habitación y Kiritsugu disparó 2 tiros rápidos. Un homúnculo que empuñaba un hacha anormalmente grande cayó en la habitación, muerto. Sus hermanas entraron en la habitación para encontrarse con disparos de armas automáticas al azar. Las balas les dieron en los brazos, las piernas, el torso y, a veces, en la cabeza. Habían estado esperando un fuego concentrado para matar en el lugar, no una ráfaga salvaje desde la cadera. Si bien sus armas bloquearon la mayoría de los disparos iniciales, las heridas hicieron bajar la guardia y las balas resultantes acabaron con ellas. Homúnculos completamente muertos, medio muertos y simplemente lisiados cubrían el suelo. Los que estaban vivos seguían arrastrándose hacia él como podían, como máquinas autónomas programadas con una única directiva. Había habido un poco más de una docena, pero todos habían caído bajo simples balas. Al ver esto, uno podría haber pensado que los homúnculos de Insvern eran exagerados. Supuestamente eran combatientes increíbles que tenían una naturaleza sobrehumana. En un duelo, un humano seguramente perdería siempre. Incluso los magos de combate de renombre tendrían problemas para manejar más de 2 a la vez. Pero estos no eran exactamente los famosos homúnculos de Insvern. Eran los descartes de cada lote. El castillo de Insvern tenía 6 niveles en total. 4 de ellos estaban sobre el suelo, 2 bajo tierra. Los homúnculos descartes, que se esperaba que murieran y actuaran como un sistema de alarma en caso de un ataque, ocupaban los pisos superiores. Supuestamente estaba configurado para que un intruso subestimara a los homúnculos después de moverse a través de la planta baja y cayera sobre los homúnculos genuinos poco después de ingresar a los niveles inferiores. Después de vivir en este castillo durante tantos años, Kiritsugu había memorizado los pasajes y los tiempos estimados para moverse por el castillo. Le tomó 20 minutos moverse desde el nivel del sótano secundario hasta el piso principal. Ese era el tiempo que Kiritsugu necesitaba sin ayuda de magia o herramientas de ningún tipo. Un homúnculo debería ser capaz de reducir ese tiempo en un tercio. Si Kiritsugu tuviera que adivinar, tendrían 2 minutos o menos. Soltó su arma y presionó la cabeza de Iya contra su hombro, ocultando sus ojos del lienzo empapado de sangre que había pintado con sus propias manos. La sangre salpicaba todas las superficies de la entrada. Gotas de la sustancia incluso caían del techo para formar salpicaduras húmedas. 5 cuerpos yacían muertos cerca de la puerta, mientras que otro grupo de 8 había logrado llegar más adentro. De esos 8, 5 habían recibido heridas paralizantes mientras que los otros 3 tenían la apariencia de queso suizo. Múltiples agujeros de bala supuraban sangre roja oscura para crear charcos de sangre en el piso de madera. El dolor que pesaba sobre sus mentes detenía sus cuerpos en sus desesperados intentos de terminar con su vida. Algunos de los homúnculos todavía estaban vivos, arrastrándose lentamente por el suelo o tratando de ponerse de pie y sostener sus armas para matarlo. No les prestó atención. El asesino de magos pisó y rodeó los cadáveres y el armario astillado.
El sonido de pasos desde el vestíbulo principal resonó desde el pasillo en el que acababa de estar. El asesino de magos corrió en dirección contraria. Acht probablemente no sabía que conocía otras escaleras y salidas del castillo. Había una salida oculta que no requería acceso al sótano y estaba en el lado opuesto a la entrada principal, el lado sur. Allí también había una escalera secundaria. Era más pequeña y compacta que la escalera principal, pero aún cumplía su propósito de unir los pisos superiores. En teoría, estaría despejado. Echando un vistazo hacia atrás, vio al primer homúnculo deslizarse por la esquina. Este estaba mucho más sereno que los anteriores. Su postura era más profesional, su armamento más intimidante, incluso usaban armadura básica para protegerse. Basándose en una mirada superficial, sus balas no harían mucho más que frenar a estos homúnculos avanzados. Girándose torpemente y corriendo hacia atrás, Kiritsugu intentó frenar a los homúnculos con fuego de supresión. Apretando el gatillo, se disparó una sola bala antes de que sonara un clic hueco. Por supuesto que algo así sucedería. Kiritsugu se giró, soltó su rifle y sacó un cuchillo de su funda. Con un movimiento rápido, cortó la correa de neopreno para dejar que el rifle cayera al suelo. Tropezar con el arma cuando aterrizó bajo sus pies le llevó un momento, pero el peso reducido aumentó su velocidad general. Al doblar la esquina hacia el lado sur, Kiritsugu se concentró en respirar y en asegurarse de que sus pies tocaran el suelo correctamente. La escalera que conducía al primer piso estaba cerca del otro extremo de este pasillo en el lado suroeste. Desafortunadamente, la salida al castillo en sí estaba en el lado sureste, por lo que tendría que dar marcha atrás después de descender para salir. Al llegar a la escalera, se sintió agradecido de encontrarla vacía. Bajó los escalones de 3 en 3 y comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho. Se había estado esforzando al máximo desde que comenzó esta prueba, tarde o temprano se derrumbaría. Al descender a la planta baja, el asesino de magos corrió de regreso hacia el sureste. Desde arriba, escuchó la voz de una mujer que informaba a sus compañeros de su ubicación. Sabían que se dirigía a la salida, la pregunta era si llegarían a tiempo para detenerlo o no. A mitad de camino hacia la salida, escuchó pasos que caían. Se acercaban a él, lentamente pero con seguridad. Se abrió paso a través de una puerta que parecía igual a cualquier otra, recorrió un pasillo corto hasta llegar a otra puerta que daba al aire gélido del exterior. El aire frío le daba escalofríos sin el abrigo, pero le hacía sentir que podía llegar un poco más lejos. Aprovechando cada centímetro que se le ofrecía, se dio la vuelta y corrió hacia el este. No estaba cerca de donde había aparcado el coche, pero podía dar la vuelta con bastante facilidad una vez que su cola lo hubiera dejado. Justo cuando se acercaba a la esquina del castillo, un hombre apareció a la vista desde el otro lado. «Vaya actuación, Kiritsugu», dijo con calma, deteniendo al asesino de magos en seco. Incluso jadeando por todo el esfuerzo que había hecho, una mirada dura que podría cortar el acero todavía apareció en el rostro de Kiritsugu. «Acht», espetó Kiritsugu, con la garganta silbando con cada respiración. Su visión se estaba cerrando y apenas podía mantener las piernas en pie por todos los abusos, pero perseveraría por su hija. No esperaba un ataque tan contundente de un hombre muerto. Imagina mi sorpresa cuando me informaron que el mismo maestro que contraté para reclamar el grial estaba asaltando mi castillo. Hiciste bien en atacar tan rápido, desafortunadamente, tu conocimiento de las muchas salidas del castillo era predecible por decirlo menos. Ahora bien, recuperaré mi propiedad mientras los homúnculos te escoltan al laboratorio. Ese escudo tuyo me ha interesado desde hace algún tiempo. Hizo una pausa, extendiendo una mano perezosamente mientras cerraba un ojo. Los homúnculos aparecieron desde la esquina detrás de Acht. Sin embargo, nadie vino detrás de Kiritsugu, probablemente porque estaban programados para no abandonar el castillo a menos que se lo ordenaran directamente. Kiritsugu se arrodilló y dejó que ella se pusiera de pie. Ella estaba frente a Acht, por lo que Kiritsugu pudo meter ambas manos en los bolsillos de su abrigo, el abrigo que ella llevaba puesto. «Corre», le susurró al oído. En un movimiento fluido, el asesino de magos retiró las manos y arrojó algo a una velocidad considerable.
Sin estar segura de lo que su padre quería decir, ella dudó, pero cuando una pequeña explosión ocurrió a unos metros de distancia, su cuerpo tomó el control y la llevó al bosque. Kiritsugu había arrojado una runa rápida directamente a la cara de uno de los homúnculos. Acht había traído 5 sirvientes para que lo enfrentaran. Quedaban 4, ya que a uno le faltaba la mayor parte del cráneo. A veces, las combinaciones inestables de runas se podían usar de manera práctica. Solo le quedaba una runa rápida, Solulo. El que estaba más cerca de él preparó una maza y un escudo, otro levantó una gran alabarda y la colocó sobre su hombro. 2 de los homúnculos ayudaron a su amo a ponerse a salvo. No es que realmente lo necesitara, ya que el golem probablemente estaba a la par de los homúnculos. Kiritsugu dio un paso hacia adelante, tratando de sacar la pierna de la portadora del escudo de debajo de ella. Sus reacciones y anticipación hicieron que el ataque fallara. Un escudo de metal con forma de cometa se familiarizó con su pecho, enviándolo hacia atrás, pero sin derribarlo todavía. El breve momento que Acht había pasado hablando con él regeneró suficiente resistencia para ponerlo en una condición decente para luchar. No pudo volver a enfrentarse al escudero cuando el homúnculo que empuñaba una alabarda intentó cortarlo en 2. El corte vertical clavó la cabeza del hacha en el suelo, levantando un poco de nieve en el aire. Kiritsugu se apartó del ataque, luego avanzó y pisó con un pie la cabeza de la alabarda. Usándolo para impulsarse, plantó una patada lateral en el esternón del homúnculo. Con el refuerzo de su cuerpo y las runas grabadas en sus botas, sí, había aprendido de la noche del banquete, era tan fuerte y tan rápido como estos homúnculos, en ráfagas de todos modos. Con una de las mujeres fuera del camino, pero 2 más uniéndose a la pelea, Kiritsugu tendría que intensificar la situación. Time Alter hizo una pausa, un dolor abrasador atravesándole el cráneo, doble aceleración. Moverse al doble de velocidad ofrecía el doble de dolor, aunque no dejó que esto lo detuviera. Kiritsugu se deslizó hacia el costado del portador del escudo que avanzaba rápidamente hacia él. Con un codo, le rompió la nariz. La fuerza, junto con la velocidad duplicada, la arrojó hacia atrás al suelo. Su masa había dejado el agarre de su mano y Kiritsugu se inclinó en un ángulo incómodo para recoger el arma. La ex usuaria de alabarda recogió su propia arma y la empujó en su dirección. Ya medio inclinado hacia adelante para recuperar el arma, Kiritsugu se vio obligado a contorsionarse en una posición aún más incómoda para esquivar por poco la cabeza del hacha. El acero reluciente se deslizó más allá de su abdomen por pulgadas. Como la alabarda estaba demasiado extendida, pudo golpear rápidamente el arma contra el suelo con el mango de la maza. La portadora del escudo había logrado recomponerse mientras sus 2 hermanas se unían a la pelea. Una estaba desarmada mientras que la otra empuñaba una espada a 2 manos. Si Kiritsugu tuviera que adivinar, los homúnculos desarmados usaban hechicería para actuar en un papel secundario. Al menos esto no sería 4 contra 1. En un estallido de velocidad asombrosa, el homúnculo que empuñaba la espada se lanzó hacia adelante y se estrelló directamente contra él antes de que pudiera siquiera considerar moverse para atacar. Usar Time Alter nuevamente lo destruiría en más formas que simplemente feriendo sus circuitos mágicos. Se vio obligado a confiar en su habilidad natural hasta que su cuerpo pudiera recuperar un poco más de maná. Intentar seguirle el ritmo al homúnculo era una batalla perdida. Apenas logró desviar el segundo golpe, por lo que se vio obligado a soltar la masa y saltar hacia atrás para recuperar el aliento. Apenas pudo respirar cuando un escudo se estrelló contra su hombro y lo envió volando contra la pared del castillo. Un crujido cartilaginoso sonó en su brazo izquierdo, dislocado en el mejor de los casos, roto en el peor. Su abrigo había hecho que ataques como este fueran mucho más fáciles de soportar. Los 3 homúnculos armados convergieron en su posición con una coordinación inquietante. Afortunadamente, no pudieron flanquearlo por completo, por lo que pudo retroceder aún más, para mantener a las 3 mujeres por delante. Era más fácil controlarlos cuando todos atacaban desde una dirección, lo que hacían con la ferocidad de perros rabiosos. La alabarda cortó para reclamar su cabeza, clavándose sólidamente en la pared del castillo.
La espada vino desde arriba, casi se clavó en su hombro, pero solo cortó un corte vertical en su pecho. Extrañamente, el escudo había desaparecido y la alabarda había quedado empalada en la pared del castillo. Debía centrarse principalmente en la espada china, ya que solo tenía un brazo para defenderse. La situación empezaba a empeorar a medida que avanzaban los segundos. Si él moría, ella estaría bien. Había dejado instrucciones para ella en su abrigo si las revisaba. Con suerte, podría salir de Alemania y encontrar a alguien que la ayudara. No podía pensar así, saldría de esto sin importar lo que pasara. Apretando los dientes mientras hundía los pies en la nieve para tener más tracción, Kiritsugu lanzó un puño cubierto con un guante directamente hacia la hoja de la espada que se acercaba. Se produjo una pequeña explosión de presión cuando la hoja se rompió hacia atrás en la tierra detrás del homúnculo. Ella jadeó de sorpresa, tensando los brazos mientras intentaba compensar tal fuerza. Decidiendo no lanzar un golpe apropiado para ahorrar tiempo, Kiritsugu dio un paso adelante y giró su mano hacia atrás, golpeando con el revés a la espada china y haciéndola tropezar fuertemente. El asesino de magos soltó el aliento que había almacenado y aspiró otro con cuidado. Sus ataques no hacían nada, ni siquiera dejaban moretones. Un destello verde apenas visible detrás lo explicaba todo. El homúnculo que los apoyaba estaba curando sus heridas a medida que las recibía. Nada menos que ataques letales podrían acabar con estas chicas. Eso estaba bien, podía realizar ataques letales. Un golpe en el pecho con suficiente fuerza podría teóricamente perforar su torso y permitirle acceder a su corazón. Si usaba Time Alter, tal hazaña sería fácil. Con sus niveles de maná actuales, podría usarlo una vez más con un daño permanente menor. Time Alter, y entonces algo chocó con su cabeza. El proyectil era mitad metal y mitad carne, lo arrojó al suelo como si fuera un muñeco de trapo y le llenó los ojos de estrellas centelleantes. El mundo giró a su alrededor como loco y sintió ganas de vomitar. ¡Qué impacto! Tanta fuerza que parecía surgir de la nada. Intentó ponerse de pie, pero los músculos de la mayor parte de su cuerpo no respondían a las señales que enviaba. Al menos podía mover la cabeza. Intentó mirar a su alrededor para ver al perpetrador y encontró a un homúnculo detrás de él que se estaba sacudiendo el polvo. El usuario de la alabarda se acercó a la espada china. Solo había una cosa que podría haber sucedido. El portador de la alabarda había lanzado al escudero como si fuera un misil humano, un movimiento audaz pero que obviamente funcionó. Las estrellas en su visión se desvanecieron y los músculos de su cuerpo se contrajeron mientras procesaba una gran cantidad de órdenes. Intentó ponerse de pie, pero la espada china estaba de pie sobre él con un arma en alto. Su viaje terminó aquí, no quedaba nada en su arsenal para salvarlo. En el mejor de los casos, podía usar magia rúnica en su propio brazo debilitado para crear una explosión intensa, pero ¿realmente valía la pena matar a 3 simples homúnculos? La luz del sol se reflejaba en el acero frío de la espada. Los brazos del homúnculo se tensaron, preparándose para atacar hacia abajo. Kiritsugu cerró los ojos, recibiendo ataques mientras esperaba que siempre infundieran miedo y los hicieran doler más. Dejar que fuera inesperado fue una pequeña misericordia. ¡Papá!, gritó un hombre, y un chirrido metálico le atravesó los oídos. Kiritsugu abrió los ojos de golpe. Un hilo azul radiante se había enrollado alrededor de la hoja de la espada y se había comprimido con tanta fuerza que el arma se había arrugado sobre sí misma. Ya no era una espada, sino un garrote largo y torpe. Estos hilos estaban unidos a un pájaro que aleteaba frenéticamente para sujetar los brazos de la espada china. Kiritsugu no era de los que miran los dientes a un caballo regalado. Levantó el pie, pateó al homúnculo en el estómago y rodó hacia atrás. Haciendo una mueca de dolor al rodar sobre su hombro herido, se levantó de un salto. Alteración del tiempo, doble aceleración. Ordenó a mitad de turno. Se enfrentó a la sorprendida portadora del escudo y le clavó el puño en el esternón. Con un ruido húmedo, su mano se introdujo en la mujer para hurgar en sus órganos vitales. Al abrir y cerrar el objetivo, la mujer jadeó y vaciló. En medio segundo, su corazón había sido demolido. Ninguna hechicería, excepto la de Avalon, sería capaz de regenerar algo así. Retirando su mano, la alteración del tiempo terminó.
El homúnculo con la alabarda se había movido para recoger su arma mientras el pájaro hilo había volado alrededor del portador de la espada varias veces. Ella estaba envuelta en delgadas hebras de maná azul y, aunque se esforzaba, no parecía poder romper el hilo. Ella no se había ido realmente, había estado observando todo el tiempo. Él la había salvado, pero ahora que ella era quien lo salvaba, estaba en peligro. Ash reuniría más homúnculos para matarlos a ambos ahora, el tiempo se estaba acabando. Ella gritó, agarrándose el hombro. Solo estaba dislocado. Con eso podía trabajar. Usas ella en el desarmado. Ordenó, y una respuesta nerviosa fue la de ella. Antes de partir a la guerra del Grial, había decidido que sería mejor enseñarle a ella magia específica de combate en caso de que se produjera el peor escenario. Trabajando junto a Irisbiel, los dos desarrollaron el uso de Engelnote por parte de ella para soportar múltiples formas. Más allá de Storchritter, el constructo del pájaro tenía acceso a Selle y Degen. El primero era una creación tipo pistola que disparaba bolas comprimidas de Odd puro a los objetivos. El segundo tomaba la forma de una daga y podía lanzarse a altas velocidades o incluso usarse como un arma de mano en caso de que surgiera la necesidad. Debido al hecho de que ella no tenía conocimiento de cómo funcionaba el hechizo, la eficiencia era deficiente. En comparación con su madre, ella gastaba varias veces más mana para mantener los constructos. Una bala azul vibrante atravesó su campo de visión, golpeando al homúnculo que la sostenía y esparciendo rojo sobre la nieve. La mujer se desplomó en el suelo con los ojos vacíos. Sin un sanador, en realidad podría herir a estos homúnculos. Sacudió la cabeza para aclarar las estrellas en sus ojos. Quedaban dos, uno estaba inutilizado por el momento. ¿Cuánto tiempo Storchritter sostendría a la espada china era una incógnita? Kiritsugu se movió para atacar a la usuaria de la alabarda, que se había atragantado con su arma para comenzar a usarla más como una lanza que como un hacha. Una estocada, casi fallida en su abdomen. Un golpe corto demasiado alto para ser un ataque adecuado, cayendo sobre su hombro ya muerto. La sorpresa por su ineficacia estaba escrita en el rostro del homúnculo. Provocándole una herida similar, Kiritsugu golpeó en el codo. Un golpe brutal rompió la articulación y torció la extremidad en un ángulo repugnante. Ella gritó de dolor y dejó caer su arma. Ahora ambos solo tenían un brazo para usar. Se escuchó un crujido desde la derecha, una señal reveladora del menguante poder de la hechicería de ella. Si bien había estado entrenando con Engelnote durante algún tiempo, su poder aún era limitado debido al hecho de que estaba lejos de haber alcanzado la madurez completa. A una edad tan joven, sus capacidades mágicas eran realmente excepcionales, pero sus reservas de maná se agotaron extremadamente rápido. Era una cuestión de falta de eficiencia. Inclinándose hacia atrás y levantando una pierna, Kiritsugu plantó su bota sobre el pecho de la usuaria de la alabarda. Ella aterrizó de espaldas en la nieve, tosiendo y resollando mientras sus pulmones traicionaban su deseo de luchar. La espadachín emitió más crujidos, sus músculos se tensaron cuando una hebra se rompió por el esfuerzo. No podía mover el brazo, y ese último ataque de la alabarda probablemente le había destrozado el hombro por completo. Kiritsugu se acercó al homúnculo retenido y sostuvo su mano plana, presionándola entre los hilos en la sección media de la mujer. La cantidad de hilos que rodeaban su pecho dejaba fuera de escena los verdaderos golpes vitales. Aún así, un agujero enorme en el estómago retrasaría incluso al más resistente de los combatientes. El pájaro de hilo comenzó a desvanecerse, perdiendo su intenso brillo azul. En segundos, el homúnculo sería libre. Retirando su mano de la cavidad creada, Kiritsugu preparó un fuerte puñetazo. Con un fuerte crujido, su puño chocó con la nariz del homúnculo. Su cabeza se echó hacia atrás y su cuerpo cayó inerte mientras se deslizaba hacia la inconsciencia. Uno más que manejar, solo uno. Su visión se estaba cerrando por los bordes y el brillante sol del mediodía parecía brumoso y tenue. Si siquiera pensara en activar Time Alter por un segundo, se desmayaría, estaba en su límite absoluto. Al igual que él, su hija aparentemente también había llegado a su límite. Todo el hilo azul que rodeaba y sostenía al homúnculo se rompió en chispas azules.
Tropezando hacia atrás, Kiritsugu metió la mano en un bolsillo para sacar el último recurso que tenía. Solo necesitaría una cantidad minúscula de maná para activarse, pero la runa rápida solo arreglaría su hombro y evitaría que se desangrara al menos. Al presionar la fría piedra sobre su miembro herido, un leve hilo de maná activó la piedra y colocó el hueso en su lugar. La roca se desmoronó hasta convertirse en polvo en su mano, mientras el hechizo intercambiaba maná y minerales para regenerar su cuerpo. De repente, el dolor atravesó su núcleo y distorsionó su visión considerablemente. Los nervios se alinearon y recuperó el movimiento. El último homúnculo caminó hacia él, confiado en que sería un blanco fácil con un solo brazo. Levantando un brazo como si el otro todavía estuviera dislocado, Kiritsugu avanzó a paso lento al ritmo del homúnculo final. Ella eligió usar patadas en lugar de puñetazos, probablemente porque tenía 2 piernas y solo un brazo funcional. La asesina de magos levantó los brazos para bloquear la primera patada giratoria. La fuerza detrás del ataque fue lo suficientemente grande como para clavar sus botas en el suelo. Kiritsugu incluso escuchó sus antebrazos crujir bajo la tensión. Usando la fuerza del rebote, el homúnculo plantó el pie que usó para patear en el suelo. Saltando sobre su otro pie, empujó su talón hacia el estómago de Kiritsugu. Este fue el peor error que podía cometer. Con un giro y medio paso hacia atrás, su pie quedó justo frente al asesino de magos. Moviéndose de nuevo, agarró su tobillo con una mano y usó su propia pierna para patear su rodilla de pie. Con varios crujidos brutales, perdió otra extremidad. Colapsando sobre su propia pierna rota, gritó de dolor. Para terminar el trabajo, Kiritsugu dio un paso adelante. Con una de sus piernas rotas y otra sostenida en el aire, se vio obligada a tumbarse boca arriba. Levantando un puño ensangrentado hacia atrás, el asesino de magos le dio un puñetazo en la nariz. Su grito se interrumpió cuando su cuerpo se desplomó inconsciente. Kiritsugu resopló, respirando entrecortadamente. Había pasado mucho tiempo desde que había gastado todo su maná y continuaba abusando de sus reservas de esta manera. Era probable que sintiera los efectos dentro de unas semanas. Tropezando hacia donde había escuchado la voz de Iria, vio a la niña detrás de un árbol, temblando de frío. O tal vez era el hecho de que su padre estaba cubierto de sangre. La herida en su pecho había sangrado por su frente, fragmentos de hueso habían roto la piel de su hombro para cubrir aún más su frente, ambas manos goteaban sangre que no era suya. La expresión de su rostro era una que Kiritsugu había visto muchas veces antes. El asco y el miedo se mezclaban en una sola emoción a la que le gustaba llamar miedo por primera vez. La emoción se producía después de presenciar el asesinato de un ser querido por primera vez, o después de matar a otro. Esta era la primera vez que Iria veía morir a alguien. No solo su padre había asesinado a una docena de homúnculos, sino que ella también había matado a uno para ayudarlo. Tenía miedo de él, por supuesto. Cuando se acercó a ella, pareció retroceder solo para recordarse a sí misma que él era su padre. Había jugado con ella y la había cuidado desde que nació. Hiciste un buen trabajo, Iria, dijo, esbozando una sonrisa. Yo, no sé si podré llevarte así que tal vez tengas que caminar sola, ¿de acuerdo, cariño? Preguntó, tropezando consigo mismo y cayendo sobre una rodilla. Papá. Gritó, corriendo hacia él con lágrimas en los ojos. Estás herido. Señaló, abrazándolo por el brazo herido. ¿Dónde está mamá? Ella puede curarte, ¿no? Preguntó, mirando a su alrededor en vano. Ella no está aquí ahora mismo, Kiritsugu lo dejó ahí, podría explicárselo mejor después. Tenemos que irnos de aquí, se quejó, poniéndose de pie. La runa solo evitaría al menos que se desangrara. Quizás más tarde podría llevar a su hija al coche, pero ahora mismo apenas tenía fuerzas para correr. Su hija, ahora manchada con su sangre tras abrazarlo, extendió la mano para coger su mano y seguirlo mientras caminaban. A Ash le tomaría un momento regresar al castillo, para cuando alertara y enviara a los homúnculos, ellos deberían estar en casa libres. Solo necesitaba llegar al auto. Como una máquina o un hombre poseído, continuó a través de la nieve, con la mente enfocada en una sola dirección, mientras entraba y salía de la conciencia. En un momento, olvidó dónde y quién era. Lo único que sabía era que necesitaba seguir avanzando.
Finalmente, el auto apareció a la vista, estacionado donde lo había dejado. Ayudando a su hija a entrar, se acomodó en el asiento del conductor y recuperó el aliento. Lo había logrado. Había rescatado a su hija del castillo de Innsbruck. Ella lloraba suavemente en el asiento del pasajero mientras temblaba de frío, pero estaba a salvo con él. Torpemente, Kiritsugu encendió el auto y trató de enfocar hacia adelante. Conducir en ese estado sería difícil. Alejarse un poco del castillo le daría tiempo para descansar y conducir sin ver doble. Se lo tomaría con calma, todavía le quedaban 20 horas antes de que su vuelo partiera sin él. Kiritsugu había estado increíblemente agradecido por el vuelo de 10 horas. Había usado el tiempo para descansar y sanar su maltrecho cuerpo. El cambio de ropa que había tenido la sabiduría de traer también significaba que no parecería un mal maniquí de casa embrujada. Ella había dormido a su lado, contenta con estar al lado de su padre una vez más. Lo había despertado después de tener una pesadilla, pero por lo demás el vuelo había sido soportable. Eran las 9 de la mañana cuando finalmente llegaron a Fuyuki. Ya no sentía que se iba a caer en cualquier momento, su visión se había corregido y la mayoría de sus heridas se habían curado. Sus circuitos mágicos no funcionaban en absoluto, su hombro todavía le dolía un poco y estaba un poco dolorido, pero por lo demás se sentía bastante bien. Incluso llevó a su hija sobre sus hombros. Desde el aeropuerto hasta su nuevo hogar, a pie. Curiosamente, incluso después de todas las heridas que acababa de sufrir, se sentía mejor que nunca. Iba a vivir una vida normal con sus hijos. Sí, hijos. Shiro había vuelto a casa hacía unos días y había quedado al cuidado de Taiga mientras él se ocupaba de sus asuntos. Arrodillándose, Kiritsugu inclinó la cabeza para dejar que su hija se bajara de sus hombros. Se dio la vuelta para mirarlo con los ojos muy abiertos y le ofreció una leve sonrisa. Este será nuestro nuevo hogar ahora, comenzó. Los ojos de ella se abrieron, brillando de asombro mientras su rostro se desgarraba de alegría. Estar encerrada en ese castillo distante haría que las cosas más simples parecieran asombrosas. Kiritsugu no pudo evitar sonreír, empujando la puerta principal para revelar la mansión que había en su interior. Ella se giró y exclamó sorprendida al admirar el diseño rústico y tradicional. Aquí. Esto es realmente genial. Con entusiasmo reprimido, corrió por el camino hacia la puerta principal e intentó abrirla. No se movió y miró a su alrededor con confusión. Tienes que deslizarla, cariño, señaló Kiritsugu con una risita, viéndola abrir la puerta y entrar corriendo. Y quítate los zapatos. Gritó, viéndola detenerse abruptamente para hacer lo que le habían ordenado. Taiga apareció corriendo desde la esquina. Sus ojos brillaron con rabia y desconcierto por la chica extranjera, pero al ver a Kiritsugu arrastrando los pies por la acera, pareció suavizarse y reconocer lo que estaba pasando. Kiritsugu. ¿No te has ido por mucho tiempo? ¿Cómo te ha ido con el negocio? Preguntó una vez que estuvo a su alcance, mirando entre la chica nueva y él. ¿Y quién es esta preciosidad? Preguntó con una sonrisa brillante. Ella pareció alejarse de inmediato, sonrojándose por el cumplido y el aire de confianza que rodeaba a la niña mayor. Colocando una mano en su cadera, Taiga miró hacia abajo y alborotó el cabello blanco como la nieve de la albina. Esa sería mi hija. Kiritsugu se quitó los zapatos, agradecido de no tener que quitárselos por fin. Le había llevado más de 20 minutos lavarse la sangre en el avión. Oh. La adolescente pareció animarse aún más. Tal vez el hecho de tener 2 nuevos hijos viviendo cerca fuera la causa. Pues puedes llamarme Fujine. Gritó como si el título fuera una especie de honor caballeresco. Mi nombre es Yasbiel von Einsberg, es un placer conocerte, Fujine. Saludó ella con desenfrenada emoción. Fujine, ¿eh? Murmuró Kiritsugu para sí mismo, estirándose lánguidamente y sonriendo mientras un pensamiento burlón le venía a la mente. Taiga era demasiado formal. No, yo solo, comenzó Taiga, sonrojándose un poco en sus mejillas. Kiritsugu se rió entre dientes y saludó con la mano. Solo estoy bromeando. Aprecio que te hayas tomado el tiempo de cuidar a Shiro. Con suerte, no fue demasiado problemático. Mientras hablaba, el cabello rojo se asomó por la esquina.
Los ojos dorados se clavaron en el negro opaco y un destello de reconocimiento brilló entre los dos. Kiritsugu. Se escuchó un grito y luego el sonido de pies descalzos. Se detuvo detrás de Taiga, maravillándose al ver a Iria, quienes compartían expresiones similares. ¿Quién eres tú?, preguntaron los dos niños simultáneamente, provocando la risa de los miembros mayores. Shirou, ella es Yasbiel. Iria, él es Shirou, explicó Kiritsugu. Iria es mi hija y tú eres mi hijo. Kiritsugu se rascó la nuca. Espero que los dos puedan llevarse bien. Sus ojos se posaron en Taiga, que sonreía con los ojos cerrados. Estoy seguro de que a tu padre le gustaría que volvieras a casa, Taiga. A mí también me gustaría descansar después de un viaje tan largo. Taiga reconoció que estaba molestando, asintió y se despidió. En un minuto se fue, dejando a la familia Emiya sola. Mientras tanto, los dos niños susurraban entre sí mientras su padre suspiraba de cansancio. ¿Cómo es que él se llama Emiya cuando yo soy Bone Inverno?, se quejó Iria, haciendo pucheros. ¿Y cómo puede ser mayor que yo?, intervino Shirou con el mismo tono quejoso. Kiritsugu solo pudo reírse de su desafortunada posición. Entonces, Iria era su hermana mayor, pero ella lo llamaba hermano mayor. Eso fue confuso para empezar. Cuando Kiritsugu comenzó a explicarlo todo empeoró. Ella era de Alemania y también era una maga como el anciano. No iba a ir a la escuela con él, pero todos iban a vivir juntos de todos modos. Kiritsugu no había dicho nada, pero Shirou se propuso protegerla a cualquier precio. Era lo que un hermano mayor debía hacer, ¿no? Cerró un ojo mientras un dedo le tocaba la mejilla. Oye, ¿estabas escuchando?, preguntó Iria. Eran más o menos de la misma altura, por lo que sus brillantes ojos rojos resultaban bastante imponentes. ¿Ah, sí? ¿Estabas diciendo? Shirou siguió hablando. No había estado escuchando en absoluto. Iria hizo un puchero y emitió un sonido de frustración. Idiota, tienes que escuchar cuando una chica te habla o simplemente la enojarás contigo. Lo reprendió, colocando ambas manos en sus caderas e inclinándose hacia adelante en su espacio. Reflexivamente, Shirou inclinó la cabeza hacia atrás. Está bien, intentaré escuchar mejor a partir de ahora. Dio un paso atrás, rascándose el cuello con los ojos cerrados. Supongo. Iria sonrió y se recostó en su propio espacio. Tendrás que compensarme más tarde. Su voz era dulce, pero el tono detrás de ella era pura malicia. Te lo compenso. Au. Tal vez no ahora, pero algún tiempo después tendrás que hacer algo para que me pagues, ¿de acuerdo? Kiritsugu lo había llevado a un lado y le había dicho que Iria realmente no había tenido a nadie de su edad con quien jugar, por lo que podría haber sido tímida. Shirou estaba preparado para eso, fácilmente podía verse a sí mismo tratando de arrastrar a alguien solitario a hacer algo divertido. Lo que no esperaba era que la chica fuera más sociable, incluso él estaba tratando de serlo. Shirou asintió. Está bien, supongo que te debo una. Los dos estaban en la cocina, hablando mientras esperaban a Kiritsugu. Shirou había notado que sangraba debajo de su camisa, pero no había comentado nada al respecto. En realidad no sabía qué significaba ser un mago o qué implicaba, pero obviamente era algo que era mejor dejar en privado. Todo lo que Shirou sabía era que se había ido por un breve tiempo y ahora estaba de regreso con su hermana. No tenía por qué saber ningún detalle. Se oyó un estornudo en el pasillo antes de que se abriera la puerta de la cocina. Kiritsugu, con la cabeza en alto, apareció ante sus ojos. Estornudó una vez más antes de sacudir la cabeza y mirar a sus dos hijos. Estaba pensando que podríamos ir al parque que hay cerca. Les daría a los dos un lugar para jugar y una oportunidad de conocerse. Se encogió de hombros, apoyándose en el marco de la puerta. Había una ligera curva en sus labios, casi como si estuviera tratando de reprimir la felicidad que estaba sintiendo. Y habló antes de que Shirou pudiera siquiera pensar en su respuesta. Papá, todavía estoy en pijama. Bueno, no estaba pensando en irme ahora mismo. Nos limpiaremos antes de salir. Se apartó de la puerta con el hombro, tomando aire entre dientes. ¿Quién irá primero al baño? ¿Eh? Tenemos que tomar turnos. Shirou puede bañarse conmigo. Gritó Iria con un razonamiento inocente.
Las otras dos personas en la habitación casi se estremecieron ante tal perspectiva. La garganta de Shirou se cerró por la vergüenza, mientras Kiritsugu solo se rió nerviosamente. Vamos a bañarnos por separado, ¿de acuerdo? Se conformó Kiritsugu, extendiendo sus manos pasivamente mientras su hija se quejaba. A Shirou le encantaba tener una hermana. Ella estaba incluso más interesada en el mundo que él. La acera, las calles, los edificios, el patio de juegos y los otros niños la fascinaban. Era como si nunca hubiera visto nada más que su propia habitación en toda su vida. Shirou tuvo que enseñarle a jugar a las escondidas y a la mancha. Le enseñó a saltar la cuerda, algo en lo que se volvió increíblemente buena después de aprender. Los demás niños se acercaron para admirar su pelo blanco como la nieve y sus brillantes ojos rojos. Ella estuvo increíblemente sociable todo el día y se hizo amiga de inmediato. Con el nuevo grupo de niños, pudieron jugar a más juegos como la mancha congelada, la trinchera y el explorador rojo. Kiritsugu los había apartado para que pudieran descansar y tomar un refrigerio. Sentado en un banco, bebiendo de una caja de jugo, Shirou pensó en sí mismo por un momento. Se estaba divirtiendo, algo sorprendente cuando una tragedia como esa había sucedido solo una semana atrás. Le había resultado bastante difícil sentir algo después del gran incendio. Como no podía recordar nada de lo que había perdido en las llamas, no podía llorar. No sentía tristeza por los seres queridos que podrían haber muerto ni arrepentimiento por no haber podido escapar. Al menos, no tener recuerdos lo aliviaba de esa carga. Pero tenía algo más en la cabeza. Gritos que resonaban, llamas malditas que nunca dejaban de arder, cadáveres fundidos que pedían un salvador, que se acercaban a él mientras caminaba pidiendo ayuda. A veces, llamaban a la muerte, al alivio de un dolor tan indescriptible. Shirou había pasado junto a cada uno de ellos, haciendo todo lo posible por bloquear todo lo que lo rodeaba. Su lógica había sido que si continuaba caminando, eventualmente encontraría la salida de este infierno. Como no tenía idea de qué camino era arriba, abajo o de lado después de la explosión, se había decidido por un camino y siguió caminando. Había caído cuando su mente se negó a cooperar. Se había rendido y había hundido su cuerpo en los escombros. Su espíritu todavía le gritaba que luchara, le rogaba a su cuerpo y a su mente que se levantaran y siguieran caminando. Pero no había gritos ni dolor en la pila de escombros, y la lluvia que caía sobre su rostro era muy refrescante. Como último esfuerzo de su espíritu indomable, había alcanzado el cielo como si tuviera la respuesta a sus problemas, y fue entonces cuando Kiritsugu lo encontró. Se había sentido feliz de ser rescatado, pero una punzada de tristeza lo acompañó. ¿Era él el único que había sido rescatado? Los gritos de Bansee se habían silenciado y el brillante resplandor naranja de las llamas se había desvanecido. Shirou no podía concentrarse en nada más que en el rostro de Kiritsugu. Parecía tan, como si era el rostro de una euforía absoluta. Era una emoción que Shirou no podía describir debido a lo enrevesada y fuerte que era. Sería incorrecto decir que envidiaba a su padre por la expresión de su rostro ese día. Deseaba comprender la emoción, sentirla y experimentarla por sí mismo. Shirou sorprendió a Iria mirándolo de reojo. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Hermano mayor, tus ojos cambian de color cuando piensas. Shirou sintió que una oleada de calor le subía a las mejillas. ¿En serio?, preguntó inseguro. Ajá. Normalmente son dorados, pero cuando piensas en ellos se vuelven fríos y un poco grises, explicó Iria, sentándose y pateando distraídamente. Kiritsugu se giró para mirarlos a ambos, escuchando la conversación. ¿Querían ir a jugar con los otros niños otra vez?, preguntó Shirou, desviando el tema hacia cualquier dirección que pudiera. Iria negó con la cabeza. Debía estar cansada. Desde un costado, Kiritsugu se aclaró la garganta para llamar su atención. Tal vez pueda hacer una sugerencia. Miró hacia adelante y señaló con el dedo hacia el parque. ¿Ves a esa chica de allí? Shirou intentó seguir su dedo, pero no pudo entender a quién se refería. Inclinándose, Kiritsugu intentó señalar con más precisión a su nivel. Justo allí, debajo del árbol. Shirou intentó ponerse detrás del brazo de Kiritsugu, siguiendo la punta de su dedo hasta una chica de cabello morado. La veo.
Gritó Shirou primero, obteniendo una sonrisa de su padre. Iria hizo pucheros y murmuró algo en señal de derrota. Me gustaría que se presentaran. Hablen con ella, ¿pueden hacerlo por mí?, preguntó Kiritsugu, con una voz mucho más hueca de lo que había sido. Al mirar hacia arriba, Shirou notó que sus ojos parecían distantes, o tal vez estaban tristes. Shirou se giró para mirar a Iria, quien compartía su expresión de confusión. De repente, ella se rió y saltó del banco. El último que llegue es un gran perdedor. Cantó mientras corría hacia la chica. Tratando de no ser el gran perdedor, Shirou corrió tras su hermana. Con toda la conmoción, la chica de cabello morado levantó la cabeza. Pareció ganar una mirada de reconocimiento y levantó brevemente una mano, insinuando un saludo. Mirando hacia atrás, Shirou vio a Kiritsugu devolver el mismo leve saludo. ¿Se conocían? La burla de Ilia lo interrumpió. Para una chica tan pequeña como era realmente rápida. Shirou estaba empezando a preguntarse si todo era una mentira y nada era lo que parecía. Lo siguiente que le dirían sería que su padre era una especie de asesino. PFFT. Iria se había quedado dormida después de jugar tanto tiempo. Ya era el atardecer cuando se fueron, e incluso el propio Shirou estaba cansado. Kiritsugu llevaba a Iria en sus brazos, mientras los dos chicos caminaban de regreso a casa. Este parque no estaba muy lejos de su casa, y tampoco estaba muy lejos de Sakura. Habían conocido a la chica de cabello morado, y habían jugado muchos juegos con ella. A su hermana le había costado convencerla, pero finalmente Sakura se unió. Iria la había arrastrado al patio de juegos, y la había lanzado a un juego de la mancha. Parecía reacia a empezar, pero después de la primera ronda, se había interesado y Shirou creyó verla sonreír. Hoy fue un día genial, tenía una nueva hermana y se divirtieron mucho. La conoció mucho mejor y Shirou se encontró admirando lo inteligente que era. Algunos de los niños estaban contando historias, e ella contó algunas de las suyas. Las historias eran largas, pero ella las hizo interesantes con sus movimientos y entusiasmo. Una era sobre un mago y su aprendiz, que iban matando vampiros por todo el mundo. Los dos trabajaron juntos para superar obstáculos insuperables, usando el trabajo en equipo y su amistad. A Shirou le gustó más esa porque el mago siempre salvaba a tantas personas como podía. No podía salvar a los vampiros, pero al menos lo intentó. Había una sola cosa que Shirou no podía sacarse de la cabeza. Varias veces, cuando miraba al anciano en el banco, se veía triste. Al comienzo del día, parecía estar sonriendo perpetuamente mientras veía a ella y a él jugar, pero después de que trajeran a Sakura a sus juegos, se veía molesto. Sonreía parcialmente, solo que sus ojos parecían oscuros. Shirou no sabía por qué, pero pensó que debía haber sido por Sakura. Los ojos de Kiritsugu se deslizaron hacia él, sacándolo de sus pensamientos. ¿Te divertiste hoy, Shirou? ¿Sí? Iria es genial y muy inteligente, dijo Shirou con una sonrisa radiante. Kiritsugu pareció ablandarse, sus hombros se relajaron y su rostro se acomodó para lucir complacido. Es bueno escuchar eso. Ella nunca ha estado en una escuela, así que espero que pueda hacerlo bien con lo que le he enseñado, comentó Kiritsugu. ¿Tú le enseñaste todo eso? Shirou se quedó boquiabierto. El anciano asintió suavemente. ¿Puedes enseñarme cosas así? El hombre de cabello oscuro se quedó en silencio por un momento, frunciendo los labios como si la respuesta a esa pregunta fuera algo que provocara un gran debate interno. Hubo 10 segundos de silencio antes de que Kiritsugu respondiera. Podría. Antes de hacerlo, tendré que explicarte lo que te enseñaré lo más claramente posible. La mente de Shirou explotó, algo tan siniestro como eso solo podía significar una cosa. Vas a enseñarme a ser un mago. Gritó con más entusiasmo del que pretendía. Kiritsugu tarareó. No somos magos, somos magos. Magos, si quieres ser oficial. ¿Iria es una maga Wii? Preguntó Shirou, y su interés por la chica creció exponencialmente. La respuesta de Kiritsugu fue un breve asentimiento mientras miraba su rostro dormido. Una sonrisa se extendió por el rostro de Shirou. Su nueva hermana era inteligente, bonita, amigable y, por si fuera poco, podía enseñarle magia.
Con una energía renovada, Shirou caminó junto a su padre con orgullo. Kiritsugu cerró la puerta del dormitorio de Iya. Habían regresado a casa del parque hacía horas. Iya se había despertado cuando llegaron y se fue con Shirou a explorar la casa. Después de eso, Kiritsugu había intentado cocinar la cena para todos. Tuvo muchos problemas incluso para intentar hacer huevos revueltos. Parecían quemarse casi tan pronto como los dejaba caer en la sartén. Shirou había venido debido al olor y se había interesado en cocinar. Pudo revolver algunos huevos y hacer tostadas, como lo había hecho cientos de veces antes. Shirou afirmó que nunca había estado en una cocina antes, al menos que él supiera. Tiraron a la basura el destrozo humeante que fue el intento de Kiritsugu. El asesino de magos se arregló el cuello de la chaqueta con una mano, comprobando la hora en el reloj de la pared. Las 9:30. Lejos de su habitual estilo de búho de medianoche, la oscuridad era oscuridad. Tenía trabajos que hacer hoy, muy importantes. El primero en su lista era seguir a un tal Byakuya Matou. Sabía la dirección y estaba al norte de la explosión del Grial. Una zona residencial de viviendas de clase alta. Kiritsugu no quería pensar en cuántos habían muerto en sus casas, sin saber de ningún peligro. Sería bueno al menos verificar si el Matou estaba vivo o no. Si lo estaba, no lo estaría por mucho tiempo. Kiritsugu preparó un campo delimitado decente y tardó unos minutos en modificar su firma. Sería completamente invisible para el mago promedio y solo se haría notar si alguien entraba. No era un elemento disuasorio, solo una simple campana de advertencia. Tomando a su contender y a Calico una vez más, el asesino de magos despegó sin más demora. Al examinar los escombros de la casa, Kiritsugu pudo certificar una cosa: Byakuya no estaba allí. Si estaba muerto o si había logrado salir con vida era un tema de debate. Todo el bloque de edificios se había quemado y parecía que algunos de ellos habían explotado espontáneamente desde adentro hacia afuera. Kiritsugu no afirmaría ser un experto en magia omnipotente descontrolada, pero le gustaría pensar que fue causada por el Grial. Hasta que no se descubriera un cuerpo o algún tipo de evidencia contundente, Byakuya no podía ser eliminado de la lista de enemigos potenciales. Kiritsugu se levantó de su posición agachada. Los escombros carbonizados no le darían ninguna respuesta. Un escalofrío recorrió repentinamente su cuello. Por reflejo, el asesino de magos sacó el cálico y se giró para encarar a quien lo estuviera observando. Veo que tus reacciones no se han atenuado. Me sorprende, hubiera pensado que la maldita sustancia viscosa del Grial te dejaría lisiada. La voz enfermiza y áspera del mayor Matou se esparció por el suelo. Kiritsugu apretó la mandíbula, tratando de encontrar su objetivo. ¿Qué quería decir con dejarlo lisiado? ¿Qué tan familiarizado estaba este hombre con el Grial? Nunca me afectó el Grial, Souken, decidió revelar. Tal vez si ofrecía algo de cortesía, obtendría respuestas. Así es como lograste entrar en el castillo de los Einsfern. Hustachek me dijo que eras como una bestia salvaje. Rápido y descuidado, pero lo suficientemente voraz como para renunciar a la eficiencia. El viejo gusano se rió entre dientes, formando su cuerpo humano a partir de una masa de gusanos, que surgían de cada grieta y hendidura. Ve al grano, como yo, estás aquí por una razón, se apresuró Kiritsugu, apretando un poco más el gatillo con el dedo. Esas balas no harían nada, pero Souken podía sentir dolor al menos. Esa risa, un ruido húmedo y agudo que acentuaba cada sílaba, llegó como respuesta. Estoy aquí para hablar contigo, por supuesto. Me has tenido esperando en este lugar durante varios días. Esperaba que vinieras mucho antes, aunque después de escuchar tus hazañas en Alemania, puedo entender la demora. Hizo una pausa para permitir que una sonrisa podrida le partiera el rostro. ¿Cómo está Yesbiel? Déjala fuera de esto, hijo de puta. Gritó Kiritsugu con repentina rabia. Vaya, he tocado un punto débil. Souken se rió de nuevo, intentando irritar al asesino de magos a propósito. Un recordatorio de que nunca quemé tu casa ni destruí tu taller, ni secuestré a tu hijo. Ella no es tu hija, gusano, señaló Kiritsugu, entrecerrando los ojos para evitar que su rostro se contrajera. Pero lo es. Nuestro acuerdo lo decidió, ¿no? Cuando el asesino de magos apretó los labios, Souken se rió.
Hace una semana, Kiritsugu había corrido desesperadamente hacia la habitación de Sakura. Había insectos arrastrándose por el suelo y el techo. Souken estaba allí, en su casa. Kiritsugu también sabía exactamente lo que estaba buscando. Al abrir la puerta de la habitación de Sakura, descubrió que era demasiado tarde. El anciano estaba de pie detrás de una niña que lloraba. «Bastardo, si la tocas te mato». Kiritsugu dio un paso hacia adelante y una pared de insectos se movió para encontrarse con él. Souken puso una mano grasienta sobre la cabeza de la chica. «No creo que entiendas la situación. Estás rodeado y no tienes nada con que defenderte», señaló Souken con indiferencia. El parloteo de miles de insectos se hizo conocido cuando miles de insectos se convirtieron en un mar alrededor del asesino de magos. Por mucho que odiara admitirlo, el gusano tenía razón. El contender podría funcionar en esta situación, pero no tendría tiempo de sacar y disparar el arma. Con los dientes apretados, Kiritsugu habló. «Iré tras de ti, no dejaré que te la lleves». «No tienes elección», respondió Souken con brusquedad, ofreciendo una muestra de la realidad de la situación. «Sabes que no voy a parar». «Por eso te propongo un trato», interrumpió Souken de manera sorprendente. «Un acuerdo. Sé que no te detendrás hasta lograr tus objetivos. Tampoco dudo de que tengas formas de herirme permanentemente si decido atacar ahora mismo. No deseo que me lastimen a mí ni a Sakura, así que un trato equitativo es lo mejor». Kiritsugu pensó por un momento. En realidad no tenía idea de si su contender funcionaría o no. «¿Cuáles son los términos?» «Yo me quedo con Sakura y tú nos dejas en paz». «Esa es mi parte del trato», afirmó Souken, dejando este acuerdo abierto a comentarios. La mente de Kiritsugu corría a toda velocidad. Si era inevitable que Sakura se fuera con el anciano, Kiritsugu tendría que encontrar otras opciones para negociar con la chica. Apretando la mandíbula mientras consideraba lo que debía pedir, el asesino de magos decidió un par de cosas. «Podrá salir de la casa cuando lo desee», comenzó, recibiendo un lento asentimiento del viejo gusano. «Y permitirás el contacto entre ella y yo». Otro asentimiento. «Y no me causarás problemas en el futuro, esto se extiende a los miembros de mi familia», decidió. «TSK. Un hombre como tú tiene familia». «Que así sea, se salvarán». Ahora era el turno de Kiritsugu de asentir. «A cambio, prometo nunca interferir en tus asuntos, por muy sucios y podridos que sean». Los dos intercambiaron una mirada de aceptación antes de que Kiritsugu mirara a la chica que lloraba. Había resentimiento en sus ojos, pero más que eso, había pura tristeza. Había estado disfrutando de su tiempo lejos de Souken y ahora se vería obligada a volver al tortuoso entrenamiento. Él esperaba que ella encontrara algún consuelo al saber que había personas que se preocupaban por ella y que lucharían por ella si podían. Hizo todo lo posible para darle oportunidades de ser una chica normal, aunque no estaba seguro de si eso la lastimaría o la ayudaría. «Sé que estás buscando a Byakuya», comentó Souken después de terminar de reír. «Desafortunadamente, murió en la explosión que causaste. También llevaré a su hijo a mi casa. Al igual que tú, tendré 2 niños corriendo por ahí». Souken entrecerró los ojos. «Veamos cuál de ellos es el menos inestable mentalmente en unos años. Podemos hacer una competencia». El viejo gusano rió de nuevo, pero se interrumpió cuando las balas de 9 milímetros le acribillaron el frente. El asesino de magos había terminado de hablar por ahora. No se movió hacia atrás mientras disparaba, vaciando todo el cargador de 50 balas en la retorcida masa de insectos. Cuando el arma se detuvo con un clic, Souken se había convertido en una pila retorcida de algo que apenas se parecía a un humano. Volviendo a colocar la pistola humeante en su abrigo, Kiritsugu se dio la vuelta y se fue furioso mientras la risa distante de un anciano decrépito seguía sus pasos. Tokio Mitosaka aparentemente había perdido el rostro de la guerra después de la escena en los muelles. Archer solo había revelado su rostro en el banquete y ningún otro sirviente había dicho haberlo visto en otro lugar. Kiritsugu pensó que era hora de descubrir qué le había pasado exactamente al maestro. No había forma más fácil de descubrir el destino de alguien que revisar su casa. Se puede saber mucho sobre lo que le pasó a otra persona simplemente por el estado de su casa.
Si estaba desordenada y las cosas estaban tiradas por todas partes, probablemente se trató de un asesinato y alguien había estado buscando algo. Si todo estaba anormalmente limpio y ordenado, es posible que un profesional haya completado un contrato y haya estado ocultando sus huellas, o la víctima sabía que la iban a matar y estaba limpiando las cosas a propósito para que se notara hasta el más mínimo detalle fuera de lugar. Si la casa estaba habitada, una mezcla decente de orden y caos, los muertos eran asesinados inesperadamente. También significaba que uno podía encontrar pistas sobre cómo se llevó a cabo el asesinato, lo que eventualmente podría llevar a encontrar al asesino, o a la víctima si no estaba muerta sino solo desaparecida. El codo de Kiritsugu rompió el vidrio de la puerta trasera. Metió la mano, abrió la puerta y la empujó. Con cautela, el asesino de magos se deslizó hacia lo que parecía ser una cocina. Estaba fabulosamente decorada, con encimeras de granito y revestimientos contemporáneos. Debió haber costado una fortuna hacer una renovación tan completa. Obviamente, los Tosaka estaban en una situación mucho mejor que los Matou. Entonces, ¿por qué habían dejado a su hija como si fuera ganado? Escabulléndose por la casa tan silenciosamente como un ratón, se movió por los rincones y exploró la casa. Estaba oscura, pero parecía habitada. A juzgar por la escasa capa de polvo que cubría los muebles, nadie la había tocado durante días, posiblemente semanas. Kiritsugu cerró suavemente la puerta de uno de los dormitorios que tenía detrás. Había revisado ese nivel de la casa. No había nada fuera de lo normal. Se movió y repitió su cuidadosa investigación del segundo piso, y encontró resultados similares. Nada. Desconcertado, Kiritsugu decidió buscar una entrada secreta como la que había encontrado en la casa Matou. La única diferencia aquí era que no había un enjambre de insectos dispuesto a matarlo en el siguiente paso. Le tomó 2 horas encontrar la entrada oculta. Tuvo que pasar por un panel falso en un dormitorio hasta una escalera oculta debajo de la escalera original de la casa. Al poner un pie en las escaleras, un olor repugnante llegó a su nariz. Era casi peor que el sótano de Matou. Parecía que las familias de magos en Fuyuki compartían preferencias similares en cuanto a diseño. Kiritsugu siguió adelante y se dio cuenta de que tenía que levantarse la manga hasta la nariz para no atragantarse. Esto era definitivamente peor que la cripta Matou, de eso no había duda. Una luz desde abajo proyectaba sombras en la pared. Al bajar a la habitación, Kiritsugu se dio cuenta de las abundantes pilas de libros y objetos relacionados con la hechicería. Uno de estos objetos era una máquina de fax alimentada por maná. Utilizaba cristales para almacenar maná y conectarse a una frecuencia para enviar información. La máquina estaba obstruida con papel que había quedado desatendido. Otro de estos objetos era un fonógrafo, al menos eso era lo que parecía. Kiritsugu sabía que funcionaba de forma muy similar a un teléfono, permitiendo que un mago hablara con otro con la misma señal. En su mente, eran dispositivos anticuados e inútiles. Entonces Kiritsugu miró hacia el fondo de la habitación. Tuvo que contenerse para no vomitar. 2 pilares habían sido erigidos de la nada. Perforaban el suelo y el techo, actuando como anclas para cadenas. Estas cadenas venían de cada esquina para conectarse a... Y aquí es donde la descripción de lo que estaba viendo entró en juego. Era tenue, pero una luz arrojaba un resplandor naranja enfermizo sobre algo suspendido de cadenas. Era un hombre, al menos antes un hombre. Su piel estaba pelada para revelar nervios sensibles y tejido muscular. Las 4 extremidades habían sido amputadas a la altura de la primera articulación. Se habían atornillado ganchos de ojo en cada muñón y estos estaban sujetos a las cadenas. Con la tensión, las extremidades amputadas se estiraron hasta el punto de desgarrarse. La mandíbula del hombre había sido extirpada quirúrgicamente. Un tubo grande, con un embudo incluido, había sido introducido por su garganta. Lo más probable es que el tubo estuviera allí para alimentar a la víctima y mantenerla con vida. Archer no podía permitir que su fuente de maná muriera en su lugar. Las cuchillas ocuparon el lugar de los ojos de la víctima, con mangos que sobresalían de las cuencas.
Aunque el cadáver no tenía piel, se podían distinguir laceraciones de látigos o cuchillas en la superficie de su figura ensangrentada. Kiritsugu contuvo el impulso de soltar su cena en ese momento, cerrando los ojos para ofrecerle un respiro. Esto era lo que Archer le había hecho a Tokiomi. Cuando el sirviente y el amo se distanciaron en términos de cooperación, Archer decidió que tomar las riendas sería lo mejor. Se tuvo que tomar una medida tan extrema, debido al simple hecho de que existían los sellos de comando. Se sabía que los sellos de comando requerían una pronunciación formal para su activación, pero ese no era el caso en absoluto. Si un maestro lo deseaba, podía usar un sello de comando con nada más que un pensamiento. Dado que no era necesario pronunciar la orden, la mente tenía que alejarse por completo de la orden. Un método espantoso, pero efectivo. Kiritsugu respiró profundamente y trató de contener el olor. Esto no era nada bueno. Incluso si se deshacía del cuerpo, la evidencia permanecería. Caster había dicho que Rin Tosaka era importante, por lo que probablemente sería una mala idea destruir el taller de su padre. Lo mejor que podía hacer era quemar el cuerpo e intentar eliminar sus fluidos corporales del área. El olor permanecería durante años, pero un mal olor era mejor que ver esto. Con cautela, Kiritsugu se movió hacia el frente de la víctima de tortura. Había pasado un poco más de una semana desde el final de la guerra, pero el tiempo que Tokiomi realmente logró sobrevivir fue espantoso. Kiritsugu extendió la mano para abrir el mosquetón que sujetaba el cuerpo torturado en su soporte. De repente, el cuerpo se sacudió violentamente y un gorgoteo se escapó de alrededor del tubo. Kiritsugu saltó hacia atrás con miedo, tirando libros sobre la mesa detrás de él. Tokiomi estaba vivo. El asesino de magos parpadeó una vez, antes de comprender lo que debía hacer. En un movimiento rápido, sacó un cuchillo y lo clavó en el corazón del ex mago. Cuando la víctima de la tortura dejó de retorcerse y sacudirse con sus ataduras, Kiritsugu hizo un recuento en su mente. Kirei Kotomine, Kainet el Meyo y Kariya Matou, Smiles y ahora Tokiomi Tosaka. A lo largo de la guerra, él había matado personalmente a 5 magos, que eran considerados los mejores de su clase. La sangre goteaba del mango de la espada y se formó un charco en el suelo. Cuando el flujo de maná terminó, la luz que iluminaba la habitación también se desvaneció. Poco a poco, el sótano sucumbió a la oscuridad total. Lo único visible en la oscuridad eran los ojos fríos del asesino de magos. Insensible, despiadado, eficiente. Al menos su apodo era apropiado. No lo sé. Me fui de vacaciones de Navidad pensando, no trabajaré en un balance de escales en absoluto, me tomaré un descanso largo y agradable sin nada que hacer, bla, bla, bla. Luego, todo el tiempo que pasé en el descanso fue escribir o no hacer nada, sin nada intermedio. Sin embargo, después de publicar este capítulo, alcanzamos el límite de las 100,000 palabras. Lo que significa que hemos pasado al reino de los adultos, donde cada búsqueda de longitud tendrá fate, un balance de escales en ella. Estoy muy orgulloso, este es el primer hito y espero tener muchos más. He decidido mantener mi escritura occidentalizada, así que nada de Oni-chan ni términos japoneses excesivos. Estoy mucho más familiarizada con este estilo de escritura y siento que puedo brindar una mejor experiencia si simplemente escribo de una manera con la que me siento cómoda, y escribir desde la perspectiva de los niños ya es bastante difícil. Así que no pondré apellidos primero y Taiga, o mejor dicho Fujine, será una de las únicas personas con nombres fuera de mi zona de confort, ya que ese es su apodo e incluso en el doblaje en inglés estaba incluido. En este capítulo, quería contar gran parte de la historia y terminarla en un solo capítulo. Aún quedan algunos cabos por atar, pero este capítulo revela muchos asuntos no tratados, como Sakura, Iya, Yakuya y Tokiomi. De todos modos, me estoy desviando. Comencé el próximo semestre en la universidad, así que les informaré sobre el ritmo de los capítulos y demás. No duden en seguirme, agregarme a favoritos y, si pueden, dejar una reseña. Cuantas más reseñas, más público será este libro de ficción.